Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Pues hoy tenemos al maestro de las escapadas inesperadas, el mago de los destinos misteriosos, Jordi Agustí, CEO de Winabox, la empresa líder en viajes sorpresa. Hola, Jordi. Hola, Jean-Noel. Muchas gracias por invitarme al podcast. Pues bienvenido. Va a ser un podcast con sorpresas, seguro, ¿no? Y yo diría a la audiencia que ya deberían preparar la maleta porque nunca se sabe. Al final de esta charla quizás ya están listos para irse a un destino sorpresa. Correcto. Sí, a ver por dónde nos lleva la charla. Nosotros somos amantes de lo inesperado, así que por donde nos lleve, pues ahí lo disfrutaremos, seguro. Fantástico. Oye, suelo calentar un poco la charla con un par de preguntas, así que si te parece arrancamos con esta parte y luego entramos en el detalle de tu trayectoria y de la de Winabox, ¿no? ¿Tu ciudad favorita para viajar? Mi ciudad favorita para viajar, pues te diría que Berlín. Ok. Tengo que ser una ciudad europea así para hacer city break. Berlín es perfecta. Vale, o sea que yo imagino que en Winabox tú te encargas de hacer los controles de calidades y toda la parte de Berlín, ¿o qué? Bueno, aporto algún granito de arena para la guía, ¿no? Para recomendar a nuestros viajeros de dónde ir, cosas menos mainstream, ¿no? Porque es una ciudad que Sí. también tiene muchas cosas por descubrir, así escondidas. Fantástico. ¿Cuántos viajes sorpresas has hecho o regalado de Winabox? Pues he hecho unos 2 y regalado 3. Ok, o sea que eres un buen cliente o hay clientes mejores que tú. Hay mucho mejores que yo, hay mucho mejores. De hecho, hay clientes que ya han viajado como unas 12 veces con Winabox. O sea ¿Sí? que imagínate, ¿no? Se han conocido media Europa con nosotros y bueno, pues es un cliente ideal, ¿no? Gente que no quiere complicarse mucho la vida buscando, confía en nuestra calidad y nada, simplemente saben que les apetece desconectar y saben que pueden hacerlo perfectamente con nosotros, seleccionan las fechas y ya está, y esperan el destino, ¿no? Además, como nunca van a repetir destino con nosotros, pues saben que siempre va a ser un lugar nuevo y lo disfrutan y así que hay muchos usuarios de este estilo, ¿no? Sí, es interesante. Luego entramos más en detalle. ¿Cuál es el primero que haces tú al despertar? Pues lo primero que hago es irme a la ducha, sí. Lo primero que hago es irme a No la miras el ducha. móvil, de verdad no miras el móvil. Bueno, tengo que decir que a temporadas sí, a temporadas no. Y la verdad es que intento no hacerlo, ¿vale? Sí, Hay una inercia en ver, en Slack tenemos un canal, ¿no? Que van saliendo todas las ventas y a las 12 de la noche cierra y sale el resumen. Y la tentación grande es que lo primero que hago por la mañana es abrir el móvil, ir al Slack y ver cuánto hemos facturado el día anterior, pero intento no hacerlo, ¿no? Porque entonces ya me quedo ahí pensando en bucle y prefiero irme a la ducha, desayunar, ver la agenda del día, etcétera, ya prepararme el día y después ver la facturación, ¿no? Al final, quizá viendo la agenda del día, pues puedo tomar alguna decisión, pero viendo la facturación de ayer, pues poco puedo hacer, ¿no? Entonces, primero estar enfocado así y después ya cuando empieza ahí al día me siento delante del ordenador, entonces ya sí que lo miro. Sí. pues eres riguroso porque si yo tuviera los números, o sea, yo los miro muchísimo, los números, varias veces al día, y si los tuviera cada noche a las 12 el resumen, pues te puedo asegurar que hasta las 12 no, no estaría ni durmiendo ni haciendo, o sea, haciendo otras cosas sí, pero seguro que a las 12 lo miraría. No Pero bueno, conseguiría esperar. Así vas que muy días. La bien, verdad es que tienes que has- esforzarte para no hacer eso, ¿no? total, total. ¿Cuál es el riesgo más importante que has tomado? ¿Cuál es el riesgo más importante? No sé, me cuesta calificar un riesgo así más grande, ¿no?
he hecho varios en mi vida, dejar trabajos muy, muy estables y bien pagados para emprender, lanzarme a iniciar proyectos, cambiar, irme a vivir a otra ciudad, dejándolo todo, o sea, no sé, creo que tampoco lo percibo como simplemente me apetece hacerlo y no tengo mucho reparo en tomar esos riesgos, ¿no? No me lo tomo como grandes riesgos. Para otras personas a lo mejor dicen, uff, no, a veces cuando lo comento con amigos y demás o en situaciones, ¿no? Ujú. O mi madre, ¿no? Mis padres, pues me dirán, ostras, cuando lo hice dices, estás un poco, estás seguro de lo que estás haciendo, pero bueno, yo no me lo tomo como eso, como un gran riesgo. Me sale bastante natural, la verdad. No, así que sin más. Muy bien, pues mira, lo que creo que sería interesante es que nos cuentas pues lo que hace Winabox, en qué nivel estáis, porque he leído y se habla de unos 10 millones, 1 millón al mes, creo que habéis celebrado, y 10 millones este año de facturación, pero también el resto, ¿no?, de equipo, de viajeros. ¿Cuál es el estado de Winabox? Y también me interesaría, bueno, que tú te presentas y que nos explicas cómo has llegado a Winabox. Perfecto. Bueno, pues bueno, ¿empiezo por Buenabox o por un poco mi trayectoria? Voy por ¿Te tu parece? trayectoria luego. Venga. Venga, perfecto. Pues nada, yo estudio, vengo de la parte de informática, estudio doble titulación de informática y multimedia en Barcelona, en La Sí, Salle. Al terminar, pues bueno, siempre tuve, bueno, de amigos que habían hecho Erasmus, pues no fue mi caso, no pude irme a otra ciudad, así que al terminar, pues me fui a vivir a Londres por aquel bueno, aprender inglés y demás. sí. Y bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Que allí cometí todos los excesos del mundo menos el de aprender inglés, ¿no? Allí, bueno, pues estuve trabajando también de informático, me costó un poco, pero al final lo conseguí. Y bueno, estuve 1 año y medio o 2 años y me volví a Barcelona, que bueno, entré como CTO de Evox, ¿no? Que por aquel entonces pues estaba construyendo el primer equipo Sí. y bueno, pues la primera plataforma de Evox, puedo decir que la programé yo, ¿no? La primera plataforma y la primera aplicación móvil y demás. O sea, Eso era fue bastante novedoso, ¿no? Porque, ¿de qué año hablamos? esto en el 2000, antes de 2008. o 2008, Esto ¿no? fue, Todavía, bueno, se hablaba un poco del podcast, ¿no? Y sobre todo creo que Apple lo estaba promocionando, pero realmente no había toda esta economía de los creadores de contenido, como tenemos desde 4 o 5 años, que realmente, ¿no? Se ha desarrollado correcto. toda una economía. ¿Qué os Sí, hace pensar y qué te hace pensar a ti que este es un proyecto ganador y que sí, este formato va a tener importancia en el futuro? bueno, Juan Ignacio Solera, que es el fundador de Evox, ¿no? Siempre explicaba bueno, cómo le nace la idea, ¿no? Y es que él pasaba muchas horas en el coche y muchas veces, pues, siempre por el desierto de los monegros con el coche, ¿no? Que no podía coger las radios que él quería, pues Ujú. quería escuchar, pues, cosas más interesantes, ¿no? Y no solo lo que le tocaba en la radio local de turno que cogía en el kilómetro X de los monegros, ¿no? Así que ese fue un poco el germen y la verdad es que cuando nació pues no había podcasters que ganaran dinero con ello, ¿no? Bueno, sí que había gente que hacía podcast, pero era hobby 100%, ¿no? Y después había programas míticos de la radio como La Rosa de los Vientos, etcétera, ¿no? Que te permitía pues poderlos escuchar cuando querías, ¿no? Así que nace con una plataforma que no se centraba tanto como en el podcast en sí, sino como encontrar audios, ¿no? Como YouTube, ¿no? Que no buscas canales, sino que buscas contenidos específicos, ¿no? Yo creo que fue la gran idea de Juan Ignacio, ¿no? Centrarse más en el contenido concreto de los audios, ¿no? Y que pudieras encontrar cualquier temática. Eh, sí, ahí la verdad es que crecimos mucho en usuarios. Es verdad que era difícil de monetizar Ujú. y un poco, ahí estaba un poco el reto, ¿no? Porque teníamos muchas visitas, muchos usuarios, ¿no? Y el reto estaba en la monetización, ¿no?
Ahora, bueno, ha evolucionado, ¿no? Yo estuve hasta 2013 en iVoox, todo era gratuito y demás, y ahora han evolucionado más bueno, a diferentes tipos de suscripción, a servicios para los podcasters, etcétera. Incluso han lanzado una plataforma para hacer como un AdWords, ¿no? Pero para audio, ¿no? Donde si eres una empresa, pues oye, pones ahí, encargas la cuña, ¿no? Y Sí, haces una segmentación y te ponen en los podcasts que coincidan con esa segmentación. Y bueno, la verdad es que ahora, pues cada vez, como dices tú, ¿no? Estos 5 años para acá, pues hay un incremento brutal en lo que es podcasters pues, más profesionales. Hay muchos podcasters bueno, es su trabajo principal, ¿no? Hacer el podcast, y se está sí, creando toda una economía bastante fuerte en todo lo que es el podcast, ¿no? Así que, bueno, sí, creo que cada vez se está invirtiendo más. Es verdad que creo que también hay un boom de contenido que hacen las plataformas patrocinado, ¿no? Bueno, encargan mm, a celebrities, para decirlo de alguna manera, hacer podcast. Creo que sí, esos podcasts sí que están siendo difíciles de monetizar por las diferentes sí, plataformas, ¿no? Es una sí, estrategia que están teniendo de crecimiento, pero bueno, creo que están abriendo muchas sí. nuevas maneras, ¿no? De monetización. Sí, Además, es súper Aunque debe ser un reto, ¿no? Porque por una parte necesitas la audiencia, ¿no? Es decir, iVoox está enfrente también de Spotify, de Deezer, ¿no? De Apple Podcasts. O sea, dices, ostras, es que no son pequeños competidores y ya tienen una audiencia con la música y se mueven al podcast, ¿no? Entonces debe ser un reto porque, claro, tienes que tener la audiencia para que también los podcasters y las personas que crean contenido también eligen la plataforma, aunque cada vez más hay también software que te permiten de distribuir en varias plataformas. Pero creo que es un reto para una plataforma como iVoox de seguir creciendo. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, cuando yo estaba ahí éramos la única plataforma casi, bueno, había Apple Podcast, pero no se escuchaban muchos podcasts ahí. Yo creo en España éramos líderes absolutos. Creo que ahora lo seguimos siendo en España, y en español creo que es líder iVoox. Pero bueno, es verdad que plataformas como Spotify y demás, ¿no? Que entran con toda esa comunidad ya que Mm, ya la tienes nativa en tu aplicación, pues hace que le sea más fácil crecer en audiencia, ¿no? Para el podcast, ¿no? Pero también creo que lo populariza, ¿no? Al final, alguien que no conocía el podcast lo descubre a través de Spotify, ¿no? Y a la que quiere buscar algo más concreto, pues seguramente se va a encontrar iVoox, ¿no? Porque si algo tiene iVoox, que tiene una librería ingente de todos los programas de radio, infinidad de podcast, y es el sitio perfecto para encontrarlo, ¿no? muy bien. Oye, ¿algún aprendizaje que luego te ha servido sobre el tema de iVoox? ¿Qué te has llevado de iVoox? Bueno, pues ahí aprendí mucho, porque aparte estaba en el entorno de Grupo Intercom, ¿no? O sea que era Sí. un entorno maravilloso para aprender. La verdad es que cuando entré en iVoox eso parecía una universidad. Intercom estaba, bueno, creciendo. Cada día entraban, pues estábamos en Sant Cugat, en unas oficinas que tienen ahí, y había un montón de startups pequeñitas, y cada vez se abrían, no sé, pues a lo mejor cada 2 meses se abría una nueva, y cada día te puedo decir que entraban 2 personas nuevas en todo el ecosistema, ¿no? Entonces, todo gente joven, gente nueva todos los días. Era muy parecido como volver a la universidad. Así que el ambiente era estupendo, gente muy crack, ¿no? Solo hay que ver todos los proyectos que han salido, pues, de personas que Muchísimos. han pasado por Grupo Intercom. Y bueno, aprendizajes. Bueno, ahí todo hacíamos por SEO, ¿no? La importancia del SEO, ¿no? El Grupo Intercom creo que ha sido una escuela del SEO en España prácticamente. Mm, Y bueno, en iVoox, por ejemplo, no hacíamos marketing. Inversión en marketing era cero, ¿no? Y conseguimos, no sé, teníamos 300.000 visitas diarias solo con SEO, ¿no? Con solo indexando bien el contenido, pues conseguimos crecer muchísimo, ¿no? O sea que, bueno, la importancia del SEO, ahí lo aprendí, cómo hacerlo bien, y técnicamente también aprendí muchísimo. Y después también la parte de pensar en la monetización desde el día cero, ¿no? Porque creo que
Evox, bueno, pues dentro del brazo del grupo Intercom, que estaba muy bien, pues bueno, crecíamos y era, bueno, pues ya pensaremos cómo monetizar, ¿no? Esas ideas que funcionaban antes, ¿no? Dice, bueno, crezcamos y después ya pensaremos cómo monetizar. Y después no ha sido tan sencillo encontrar, creo, el camino, ¿no? Y me fui y bueno, no monetizaba, ¿no? Y bueno, Sí. creo que ahí aprendí que aunque estés bien y no haga falta monetizar, sí que eso tiene que ser algo que preocupe, ¿no? Y tenerlo claro, hacer quizá las pruebas pertinentes, ¿no? Y bueno, pues Sí, eso. O sea, sí. las pruebas por lo menos, no lo antes, pero tenlo claro, ¿no? Que ese es el camino bueno para monetizar, para cuando toque hacerlo, pues Sí. tenerlo ya estudiado. Pero tú crees que, o sea, porque yo creo que esto ha hecho muchos daños, y hablo por mí también, esta idea de, bueno, vamos a invertir, vamos a crecer al nivel de usuarios y luego monetizaremos. Hay pocos en realidad proyectos que lo pueden conseguir, ¿no? Entonces, siempre hablamos de Facebook que lo ha hecho, claro, pero es que eran proyectos bastante globales rápidamente y ultra financiados, ¿no? En realidad, cuando naces en Europa, y voy a decir en Francia o en España, creo que este modelo hay muy pocos que lo consiguen, ¿no? Pero sí que hay muchos emprendedores, y yo también, por experiencia, que al principio prefieren decir, no, monetizaremos luego, ahora vamos a crecer. Hoy en día, yo creo que eso es un error. En la mayoría, no digo siempre, pero en 90% de los casos es un error, porque no vas a probar rápidamente a monetizar y por lo tanto mientras no has conseguido monetizar el proyecto no va a poder desarrollarse, excepto si está ultra financiado, pero no suele ser el caso, ¿no? Entonces creo que es importante intentar encontrar vías de monetización y probarlo rápidamente. No sé cuál es tu experiencia o tus No, sin aprendizajes duda, con esto. sin duda. Creo que hay que pensar en la monetización lo antes posible, ¿no? Y, a ver, es cierto que una plataforma como iVoox, ¿no? A la que, no sé, empiezas a poner publicidad, ¿no? Empiezas a ser intrusivo con el usuario, ¿no? Pues te va a mermar el crecimiento, ¿no? Y puedes tomar la decisión acertada también, que puede ser, bueno, pues vamos a restringir eso lo máximo posible mientras podamos, ¿no? Para poder ir creciendo y conseguir esa network economics, ¿no? Para que después no sea más sencillo implantar eso, ¿no? Pero eso no quita de que puedas hacer esas pruebas y puedas decir, bueno, ¿cómo va a impactar esa publicidad en los usuarios? Hacer en un grupo de usuarios, cómo ver si eso va a ser suficiente o no, si hace falta instaurar pues, algún tema de suscripción y, bueno, plantearte esas preguntas, ¿no? Por lo menos ya tenerlo, como decía, estudiado, ¿no? Dices, bueno, no quiero impactar a mis usuarios para seguir creciendo a buen ritmo, vale, ok, ¿vale? Pero no dejemos de aprender por ese lado de cómo lo vamos a monetizar, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, a un momento dado decides entonces de salir, ¿no? Estabas en el Sí, momento de... estaba en iVoox, ¿no? Bueno, digo que era un libro muy interesante, ¿no? Cuando llevaba 5 años, en el 2013, que era interesantísimo, porque el entorno era fabuloso. Pero bueno, como no monetizábamos, ¿no? Nos faltaba ese crecimiento en cuanto a compañía, ¿no? Pues de crecimiento de equipo y demás, ¿no? Y el libro, pues ya me lo había leído como 5 veces, ¿no? Era muy interesante, pero ya más de 5 veces como que ya pues quería cambiar de libro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, fue una decisión pues durísima, ¿no? Porque, pues quería mucho a Juan Ignacio, me tenía mucho aprecio, habíamos hecho todo desde cero, pero bueno, me salió la oportunidad en Valencia, me llaman de Lanzadera, que es la aceleradora que funda Juan Roig en Valencia, y bueno, me ofrecen irme ahí como mentor de startups, ¿no? Para ayudarles en tema de construcción de producto digital, metodologías ágiles y demás, ¿no? Así que nada, dejo iVoox y me voy para Valencia, a vivir a Valencia para entrar en Lanzadera. Ok, y Allí, ahí en LinkedIn pones más Product Manager Mentor. ¿Significa que te has movido de la parte técnica de CTO a una parte más de producto? sí, Sí. ¿Y hay una sí, razón ya por la en cual iVoox, has elegido este camino? sí, ya en O sea, iVoox, de cambio, quiero decir, de pasar de la parte más técnica a la parte más de producto, ¿no? me salió bastante natural ya en iVoox. Bueno, como estaba junto
con Juan Ignacio, pues hablábamos muchísimo de cómo construir el producto, de las funcionalidades que íbamos a añadir, y ya un poco era, bueno, el camino que me salió natural, ¿no? De cómo integrar pues la UX y bueno, me preocupaba mucho pues, la utilización de las cosas, cómo limitar las funcionalidades para que sean más utilizadas, hacer, bueno, un poco ya ese camino ya lo inicié en iVoox y ya cuando fui a Lanzadera, ya afiancé un poco más esa característica, ¿no? Siempre me ha venido muy bien tener conocimientos técnicos, ¿no? Para poder recomendar cosas a las otras startups cuando estaba en Lanzadera, ¿no? Pues programar con esto, cómo desarrollar cierta cosa. También, pues a veces, pues oye, entraba yo y decía, mira, esto lo podemos programar en un momento, te lo puedo arreglar yo. Y lo hacía, pero sí que más de lo que hablaba con ellos es más de cómo lanzar esa primera landing, cómo medir las funcionalidades del producto, cómo ver qué funcionaba y qué no, y cómo desarrollar rápido, ¿no? Que muchas veces pues les decía, oye, imprime la página y sal a la calle y pregunta si entienden el producto, ¿no? Y pregúntale a la gente, oye, ¿qué entiendes con esto? Dime qué entiendes, ¿no? Y ahí, bueno, nos sorprendíamos cada día Sí, viendo las cosas que la gente sorprendía y la verdad es que con esto cuéntanos ejemplos, cuéntanos ejemplos o anécdotas. Bueno, por ejemplo, yo recuerdo un proyecto que se llamaba Iguarda, que lo que hacían era, querían digitalizar el armario de las mujeres, ¿no? Tener toda su ropa digitalizada y después pues había un personal shopper que diciendo, oye, pues voy a una fiesta de tal, pues hazme, ¿qué me puedo poner dentro de mi armario? Si me tengo que comprar alguna cosa extra y demás, ¿no? Y era un poco el servicio que ofrecían. Y bueno, el servicio era que de alguna manera te enviaban un fotógrafo a casa y te digitalizaban el armario, ¿no? Ese primer armario ya te lo digitalizaban ellos para que estuviera muy bien. Y bueno, no me acuerdo cuándo costaba esa primera digitalización y el servicio, pero a lo mejor estaban en los 90 euros o algo así, que hicimos, el precio muy ajustado, y hicimos la primera landing y lanzamos y cero, ¿no? Cero suscripciones y no acabamos de entender, ¿no? Nos sorprendió eso, ¿no? Hicimos ese ejercicio, ¿no? Los envié ahí al centro de Valencia, imprimimos la landing, a Sí, preguntar random, ¿no? A la gente que paseaba por el centro de Valencia a ver sí. qué es lo que pensaban que era, ¿no? Y bueno, en la landing salía una foto de una chica tumbada en la cama con un móvil y la ropa, ¿no? Alrededor. Y la gente pensaba que era una aplicación de móvil que valía 99 euros, ¿no? O sea, nadie entendía que te digitalizaban el armario, ¿no? Y bueno, pues eso hizo cambiar completamente el diseño, ¿no? Y nosotros lo veíamos perfecto, o sea, porque bueno, pues tenía el móvil, que es algo digital, tenía la ropa, estaba la chica en la habitación, nos Sí. parecía perfecto, ¿no? Pero bueno, nadie entendía el concepto, ¿no? O sea, que teníamos que ser mucho más explicativos y lo cambiamos, y a partir de ahí pues sí que ya conseguimos alguna suscripción, ¿no? Sí. Sí, es verdad que es un ejercicio que parece sencillo, pero que te puede dar bastante feedback, ¿no? De decir, oye, de hecho, hay también servicios que existen online, ¿no? Donde puedes pedir a comunidades de decir, oye, ¿qué estás viendo? ¿Qué entiendes tú de este producto? Existe también online, pero creo que también es interesante de ir en la calle, ¿no? Y de ver lo que Correcto. te dicen los usuarios, porque puedes sacar, sobre todo al principio, creo que lo que has dicho perfectamente, sobre una landing, un lanzamiento, entre lo que Correcto. nosotros pensamos que vamos a lanzar y el usuario tradicional, ¿no? La persona de la calle va a entender, son cosas tremendamente distintas, ¿no? Correcto, sí, es que además cuesta cero, ¿no? Cuesta un poco de tiempo, pero cuesta cero. Y en Buenavos también lo hicimos, en 2019 creo, o así, tenemos unas cajas, ¿no? Antes de entrar en lo que hace Buenavos, tenemos unas cajas que se Sí. regalan y, y las vendíamos muy bien online, pero en físico, en retail, no lo vendíamos tan bien, ¿no? Y nos Eso preguntábamos es por en qué. Winabox. En Winabox, sí. No, hicimos el Vale, mismo una ejercicio. caja regalo, ¿no? Entiendo. Sí. Y Sí. poníamos viaje sorpresa en la caja y demás, y hicimos el mismo ejercicio, y me fui con el Product Manager
aquí en Waynabox y yo, y nos fuimos al metro y preguntábamos a la gente, oye, ¿qué entiendes que tiene esta caja dentro? Y nos vimos que no se entendía, ¿no? Que no se entendía. Viaje sorpresa, pero viaje sorpresa lo entendemos nosotros, pero la gente no sabe que es un viaje sorpresa, ¿no? Hay sorpresas que me gustan, hay sorpresas que no me gustan, etcétera, ¿no? Y ahí empezamos a hacer todo un ejercicio de empezar a rediseñar un poco esa caja y con cada nueva versión bajábamos otra vez al metro y lo preguntábamos y aprendimos muchísimas cosas, ¿no? Así que es algo muy sencillo, cuesta de hacer porque cuesta salir de la oficina y te da algo de palo de decir, ahora nos vamos a ir al metro, incluso algo de vergüenza, ¿no? Pero cuando lo haces ves que aprendes muchísimo en poco rato y nada, no te gastas un duro. Así que hay pocas cosas más Total. rentables, ¿no? Total, muy buena recomendación de tu parte. ¿Hay otras cosas cuando estabas como mentor de Lanzadera que has viendo tantos nuevos proyectos, ¿no? Que has visto otros aprendizajes que nos puedes trasladar? Sí, otro aprendizaje que me gustó mucho fue con un proyecto de servicios de limpieza que Sí. se llamaba Slife. Bueno, la primera plataforma que se hizo fue, bueno, pues lo típico, ¿no? Oye, necesito que me limpien la casa, me salían en Valencia, pues me salían varios perfiles de personas que podían hacer ese trabajo y, bueno, pues su valoración en estrellas, su precio por hora, etcétera, ¿vale? Y, bueno, pues funcionaba, ¿no? Relativamente funcionaba. Bueno, vimos que hicimos un cambio que fue el de quitar ese listado, ¿vale? Y simplemente ofrecer el servicio de limpieza, ¿vale? A un precio fijo por hora, ¿vale? Y bueno, el cambio de conversión fue muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en el listado empezabas a ver perfiles y un poco empezabas a comparar, ¿no? Bueno, este cobra 10 euros la hora, ¿será mejor que el que cobra 9? Y tiene 5 estrellas, este tiene 4, ¿cuál será el mejor? Empiezas a comparar y no sabes muy bien ni qué precio pagar, ni qué en ese le llamamos doer, ¿no? Pues qué doer coger, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la página se simplificó muchísimo, ¿no? Técnicamente era mucho más sencilla que hacer porque simplemente era, oye, pues dame las horas que quieres y ya está. Nosotros te enviamos al mejor doer para limpiar tu casa y así, o sea, como No nos podía, o dimos sea, cuenta has pasado de poder elegir a alguien a exacto, confianza en nuestro servicio y nosotros nos encargamos entonces de enviarte a alguien, ¿no? correcto, correcto, ¿no? Ya. Entonces hicieron ese cambio y la conversión mejoró muchísimo, muchísimo, ¿no? Y eso vino también, eso lo aplicamos en ese proyecto porque ya lo habíamos aprendido también en otro que se llamaba Take a Chef, creo, que era que te enviaban un chef a casa para hacer una comida, una cena, ¿no? Venía un chef Sí. profesional a casa. Y también hicimos el aprendizaje, creo que fue en ese proyecto, o al revés, no lo sé. Pero bueno, los dos aplicamos el mismo aprendizaje y funcionó muy bien, ¿no? O sea, al final el paradox of choice, ¿no? El tener que escoger y demás frena mucho, ¿no? Si yo no tengo que empezar a pensar cuál es el precio justo de pagar a una persona que me venga a limpiar la casa. No sé si son 12, 15, Sí. 10. No sé. En aquel Sí, entonces pues era entre los varios 9. criterios, varios criterios te pueden paralizar, ¿no? Exacto, exacto. Sobre todo que diría para volver al mundo del travel, evidentemente cuando estás en una plataforma como Airbnb, pues sí que hay temas de, oye, me gusta este sitio, tal decoración, Airbnb o otros, pero da igual. Evidentemente ahí hay más una parte inspiracional y todo, pero bueno, para limpiar tu casa no es el Claro, mismo tipo de servicio que buscas, ¿sabes? correcto. No, y además Buscas que las eficiencia, mismas precio, plataformas, sí, sí. sí, las mismas plataformas hacían un proceso de selección bastante, bastante depurado, ¿no? No podías, o sea, yo quería ir a limpiar casas, no me podía llegar y apuntarme y a empezar a recibir, ¿no? Sino que había una formación de cómo presentarse ante el cliente, etcétera, ¿no? Entonces, si hay todo ese proceso de selección, ¿no? Que tú sabes que hay un criterio de calidad y que todos los que están Sí. en la página tienen ese criterio de calidad, pues, oye, vamos a poner eso en valor, ¿no? Y lo mejor es decir, oye, no te preocupes,
al cliente, dime cuándo quieres que vayan a limpiar tu casa y lo van a ir y lo van a hacer bien, ¿no? Y eso como cliente Eso es es. mucho mejor que darme todas las opciones y como espabilate, ¿no? Al final Sí. el poder de la prescripción, ¿no? Si te ganas la confianza para poder prescribir, para el cliente yo creo que es mejor y para ti también, ¿no? Como emprendedor, sí. Muy bien. Entonces, ahí estás como mentor y entonces entiendo que descubres a Winabox, ¿no? Sí, ahí entra en el segundo año, entra Winabox, entraron con un PowerPoint, con una idea un poco diferente a lo que es Winabox, de hecho cambió dentro de Lanzadera, porque la primera idea inicial de Winabox era que las aerolíneas poder vender los billetes invendidos a última hora de las aerolíneas, ¿no? Ok. Y ahí durante meses, hubieron varias reuniones con varias aerolíneas para conseguir eso, ¿no? Pero era muy complejo de hacer, ¿no? Porque aparte que son dinosaurios las aerolíneas con sistemas bastante arcaicos, Ujú. el tema de poderse conectar, llegar a acuerdos con cada aerolínea y demás, se complicaba, ¿no? Y se retrasaba muchísimo la opción de empezar a vender, ¿no? Bueno, con esa idea de, bueno, ¿qué podemos hacer para empezar a vender ya, empezar a probar el concepto, ¿no? Que era una de las cosas también que me encargaba, ¿no? Ir lo más rápido posible siempre, pues decidieron hacer un MVP que era pues muy parecido a lo que es ahora Winabox, ¿no? Mostrar un calendario con fechas y la persona no iba a descubrir el destino hasta también 2 días antes o así, ¿no? Se hizo esa prueba, se hicieron anuncios en Facebook por aquel entonces y se consiguieron ventas. Sí. Y consiguieron ventas, no costó mucho. Y entonces, bueno, pues tal como entraba la venta, se gestionaba esa reserva, se compraban los vuelos, se compraba el hotel y O nos sea, entiendo guardamos. que al principio no era automático, ¿no? O sea, lo digo porque No, para que nuestra audiencia entienda lo que el concepto de, ¿no? De MVP, de Minimum claro, Viable era Product, un calendario era, donde podías escoger las fechas y ya está, ¿no? Entonces, bueno, de hecho no se tardó mucho en hacer ese MVP, una semana o dos como mucho, y se lanzó, se consiguió las ventas, entonces cuando entraba la reserva se gestionaba esa reserva, ¿no? Se buscaban los vuelos que podían encajar en esa reserva, el hotel, no importaba mucho, se decidió un precio y bueno, pues no importaba mucho, la verdad, si nos gastábamos un poco más o si Winabox se gastaba un poco más de sí, dinero, no simplemente buscas la disfrutaba del rentabilidad, buscas validar el modelo, ¿no? el concepto, ¿no? El concepto. Y bueno, los viajeros se lo pasaron fenomenal y preguntando después a los viajeros, ¿no? Se dieron cuenta de que lo que más emocionaba era tener una reserva hecha y no conocer a dónde iban a ir. Eso era lo que emocionaba del producto. Daba igual si ese billete se había comprado justo en el momento de la reserva o se había comprado en el último momento o cuando se había comprado el billete, ¿no? Eso, Sí, que era como la idea inicial, eso para el cliente final le da un poco igual cuando se lo compre, ¿no? Lo emocionante era tener ese viaje reservado y, ostras, que no sé dónde me voy, ¿no? Y lo voy a descubrir 2 días antes, ¿no? Entonces, bueno, se vio que así se podía vender y ya es como se queda ese concepto y se va mejorando y añadiendo pues el tema de los destinos, descartes y se va mejorando poco a poco el producto, ¿no? Hmm. Realmente la gente le gusta la sorpresa. Es decir, lo que me reflexionaba es, ¿realmente nos gusta no saber a dónde vamos o también es una forma de decir, mira, yo no me tengo que preocupar de nada, ellos me van a dar? O sea, ¿es una comunidad en realidad o es realmente la sorpresa? Porque Pues mira, también se puede ver en plan, no tenemos que pensar nada, ellos se encargan de todo. correcto. Pues mira, aquí yo creo que es un aprendizaje que hemos hecho y al principio nace con una comunicación de la sorpresa. Bueno, la sorpresa siempre es el core, ¿no? Porque al final Sí, te das cuenta de que le da emoción, ¿no? Y al final la experiencia empieza mucho antes del viaje, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Pero vendíamos más con el sentido aventurero, atrévete a viajar sin conocer el destino, gente joven y demás, ¿no? Y cada vez estamos viendo que hay un público muy grande que es la comodidad y la conveniencia, ¿no? Que es eso que tú dices, ¿no? Ostras,
Es que mira, yo la verdad es que, bueno, a mí me pasa muchas veces con mi pareja de decir, ostras, nos apetecería irnos el fin de semana fuera, pero bueno, con el hecho de que tener de buscar, que si ahora ella dice que nos vamos aquí y a mí no, digo, aquí no, ¿qué tal allá? No nos ponemos de acuerdo, tal, llega el fin de semana y nos quedamos en Barcelona, ¿no? Y Sí, eso sí. pasa con grupos de amigos multiplicado por 5, ¿no? Hoy yo ya he ido aquí, este hotel a mí no me gusta, total, que no te vas a ningún sitio, ¿no? O sea, la Total. facilidad yo creo que es... Porque viajar es, o sea, hay gente que compra billetes y se va, pero mi experiencia es, lo quieres preparar un poco, quieres saber en qué hotel vas a ir, quieres saber en qué ciudad, hay un montón de decisiones, ¿no? Tienes que buscar luego y seguramente te vas a decir, bueno, si vamos a tal ciudad, vamos a buscar restaurantes o el hotel que esté bien posicionado. O sea que en realidad hay un trabajo para preparar bien un viaje. Correcto, correcto. Yo creo que hay viajes que, bueno, si te vas, no sé, te haces un viaje a, no sé, pues te vas a China 15 días, pues yo qué sé, te lo vas a intentar currar y a ver que es muy grande, es enorme, ¿no? O sea, hay que decidir a dónde te vas, etcétera. Pero city breaks y viajes rápidos que te sirven para desconectar, quizá el destino no importa tanto. A ver si te importa, podéis descartar destinos, ¿no? Por eso dejamos descartar. Pero, oye, bueno es que te vas con la compañía que tú quieres y te lo vas a pasar bien, ¿no? Si más o menos, o sea, todos son ciudades top que tienen muchas cosas que hacer, así que vas a disfrutar del fin de semana seguro, ¿no? Así que sí, intentamos evitar ese trabajo y ya te digo, cada vez hay muchos más clientes que se alejan de ese espíritu tan aventurero, ¿no? Y lo que ven, el gran game que ven es la facilidad que hay para hacer un viaje sin preocupaciones. Ok. ¿Y cuáles han sido las palancas claves para el crecimiento? Porque el mundo del travel en general y toda la parte de publicidad es bastante cara, ¿no? O sea, hay gigantes, hay empresas que tienen muchísimos presupuestos que pueden apostar por publicidad, vamos a decir, online o offline. Entonces tú compites con esos grandes, ¿no? ¿Cómo un Winabox consigue competir y adquirir usuarios? Bueno, el factor sorpresa es una gran ventaja, ¿no? En el momento de la comunicación. La verdad es que hay esos grandes monstruos, pero no competimos con ellos, ¿no? Porque tú buscas viajar a Ámsterdam y no te va a salir nunca Winabox, ¿no? Porque con Winabox no vas a poder viajar a Ámsterdam, no vas a poder escoger, ¿no? Así que no nos pegamos ni con eDream, ni con Booking, ni con esos grandes, ¿no? Es Sí. otra cosa, ¿no? Es una experiencia diferente, ¿no? Y entonces nosotros al final, Winabox inventó el concepto de viaje sorpresa, ¿no? Entonces ahí es cuando tienes la necesidad de explicar a la gente qué es el viaje sorpresa, pero no te estás pegando con nadie, ¿no? Porque es algo único y diferencial, ¿no? Después, bueno, por suerte también han salido otros competidores, ¿no? Que nos han ayudado a difundir el concepto de viaje sorpresa. La verdad es que eso nos ha venido muy bien, que nos salieran varias copias y nos ayudaran a expandir ese concepto de los viajes Eso sorpresa, ¿no? es interesante lo que dices, porque en general, cuando ves salir competidores sobre un concepto, porque entiendo que este concepto lo habéis creado vosotros, ¿no? De hecho, es interesante porque no sé si ha tardado mucho el tema de viaje sorpresa. ¿Cuánto tiempo habéis tardado para definirlo así? Pero es un concepto que no existía realmente en el mercado del travel, ¿no? No existía y bueno, fue en esos 9 meses de estar en lanzadera como se gestó un poco, ¿no? Venían con la idea esa de vender los billetes de última hora, pero o sea, está claro que comprando un billete de última hora no sabías cuáles iban a estar disponibles, pero no terminaba de ser un viaje sorpresa, ¿no? Entonces, en esos 9 meses cuando se ve que eso funciona, ¿no? Además, todas las agencias de viajes decían que dónde iban estos locos, ¿no? Porque, o sea, el camino era diferente, ¿no? El río te llevaba a que nadie iba, o sea, en contrario, ¿no? Los viajes cortos, los viajes a Europa, pues la gente se los hacía del mismo, ¿no? Ninguna agencia paquetizar viajes a Europa, o sea, eso era completamente contracorriente, ¿no? O sea, decían, eso Sí, no lo vais a vender, ¿no? sí. Porque la gente se lo hace ellos mismos, ¿no? Y ahí es donde vimos que están equivocados y que había margen de crecimiento. Sí. Entonces, lanzáis un concepto completamente diferente en el mercado que no existía. Seguramente mucha gente, como dices, decían están locos, pero luego ves que otros
cuando ven que hay tracción, seguramente dicen, pues nosotros también, ¿no? Y es interesante porque has dicho, hemos tenido la suerte de tener competidores. Lo digo porque a menudo como emprendedores, cuando te copian temas un concepto que tú has inventado, dirías, ostras, ya que ahora lo tenemos, ¿no? Vamos a tener competidores y hacen lo mismo que nosotros hemos necesitado meses para encontrar, que quizás nunca lo hubiéramos encontrado, ¿no? Sí, sí, salieron un montón. La verdad es que es relativamente sencillo, o sea, ofrecer viajes sorpresa, o sea, tal cual, ¿no? Como no tienes listado de productos y demás, tú puedes empezar a vender viajes sorpresa, ¿no? Después lo difícil es la gestión de eso, hacerlo, optimizarlo, Sí, hacerlo rentable y demás, ¿no? nos contarás porque es verdad que puedes decir, puedo empezar a vender y luego compraré, ¿no? De cierta manera. O sea, tú no necesitas Correcto. en realidad, o sea, No la tienes gente te stock, compra, pero no tienes que tenerlo en el momento, lo puedes paquetizar luego, correcto. ¿no? Exacto, exacto. Pero Entonces, el tema de competidores es interesante porque dices, son ellos que nos han ayudado a empujar también el correcto. concepto. Lo digo porque a menudo nosotros todos vemos, y yo también, vemos competidores que salen y decimos, ostras, es que nosotros hemos creado esto y ahora hay un montón, ¿no? Sí, no, claro, en un primer momento yo no viví el momento dentro de Winabox como cuando sale el primer competidor. Sí que lo he escuchado de Pau Sendra, ¿no? Que es el fundador y ex CEO. Pues eso, bueno, cuando sí que te crea así una sensación un poco extraña, ¿no? Cuando le creó una sensación esa extraña, ¿no? Cuando vio el primer competidor, que era exactamente lo mismo que hacía Winabox, pero con otro logo, y decía, jo, que ¿no? Esa sensación extraña, ¿no? Pero la verdad es que después viendo los resultados, al final todos han empujado a hacer famoso el concepto de los viajes sorpresa, ¿no? Y bueno, al final nosotros siendo líderes de mercado y demás, al final te empujan a ti también, ¿no? Empezar a popularizar el concepto, pues te ayuda también a crecer, ¿no? Es verdad que, Ujú. bueno, pues también hay cosas negativas, ¿eh? O sea, pegándonos todos por el keyword de viaje sorpresa, pues no sé, pues eso te hace invertir en Google Ads más de lo que te gustaría. Sí. O todos empiezan a pagar por tu marca y tienes que gastarte en Google un dineral, ¿no? Para defender tu marca, ¿no? Pero bueno, es la parte negativa, siempre hay ¿no? una balanza de cosas buenas y cosas negativas, pero al final lo que sí está claro es que han ayudado a popularizar el concepto y que nosotros nos hemos aprovechado de eso. Ok. Y entonces, ¿cómo es tu relación? Porque tú empiezas como mentor, entiendo, ¿no? De Winabox en Lanzadera y acabas como CEO de Winabox. Correcto. No es algo muy común, la verdad, ¿no? No, no es común. Y bueno, fue completamente Porque inesperado, además la verdad. había varios fundadores, ¿no? Dentro del Sí, proyecto. había tres, eran Ferran, Dani, Ferran estaba más en la parte de producto, Dani era CTO y Pau CEO. Pues bueno, a ver, esto hay varias cosas que pasan, ¿no? Yo en 2017 dejo Lanzadera y me vuelvo a Barcelona. Bueno, empecé un proyecto personal que estuve durante 2 años. No conseguí la financiación que necesitaba y, bueno, hacia mediados de 2019 o así, pues decido cerrarlo, ¿vale? Por aquel entonces, Pau, pues oye, justamente cuando estaba decidiendo cerrar este proyecto personal, me escribe, nos vemos y me propone bueno, él va a dejar Winabox part-time porque, bueno, es ingeniero aeronáutico y, bueno, su otra gran pasión, aparte de Winabox, son los aviones. Bueno, te dice todo, bueno, te subes con él a un avión y te describe hasta el tornillo del avión, qué tornillos llevan, o sea, lo sabe todo sobre aviones, así que le salió esa oportunidad de ser piloto comercial en una aerolínea y, Sí. bueno, no podía dejar escapar esa oportunidad, quería hacerlo y, bueno, pues me propone, como nos conocíamos, habíamos mantenido muy buena relación y había visto nacer Winabox, pues me propuso que cogiera su testigo como CEO y nada, bueno, momento adecuado, estaba yo cambiando, necesitaba un nuevo reto Sí. y proyecto que siempre me gustó mucho.
Así que le dije que sí, ¿no? Y a finales de 2019 es cuando me incorporo como CEO en Winabox. Por aquel entonces, en 2018, creo que Ferran salió de Winabox, sobre 2018, creo recordar. Dani aún está ahora en Winabox también, pero bueno, sí que ha estado en part-time, etcétera, ha estado un poco dentro y fuera, ¿vale? Dani, como CEO. Y nada, O sea, empiezo a finales de o sea que 2019. él buscaba comprar, es divertido, ¿no? Porque buscaba comprar plazas de aerolíneas que no estaban vendidas y al final acaba estando piloto de una aerolínea. O sea, como no ha Sí, sí, conseguido y ha dicho, yo voy a llevar los clientes de Buena Box en el destino, ¿no? correcto. Sí, sí, sí. No, y es muy bien, ¿no? Siempre nos explica, abren una línea nueva y tal, pues bueno, está enterado de cosas, es una de las aerolíneas importantes, así que Sí. ¿Y esto algo de ayuda en información siempre Winabox nos da. o ayuda en Winabox en algo, en las relaciones o no? No, como relaciones con la aerolínea directamente no, pero bueno, siempre hay cosas hay información, ¿no? Cosas que se enteran por los pilotos o demás, líneas nuevas que abren o huelgas que pueden haber, etcétera, pues información, ¿no? De primera mano que aprovechamos Sí. en alguna ocasión. Entonces, esto pasa en 2019 cuando entras y ya había inversores, entiendo, ¿no? Porque el proyecto ya tenía como unos 4 años, ¿no? Sí, el proyecto ya tenía sí, 4, estábamos para hacer el quinto año y sí, había levantado hasta entonces 2,5 millones aproximadamente. No Ok. llegaba a 2 millones Y, 300 o así. Vale, sí, se levantó 1 millón en 2016 y otro millón en 2017. ¿Vale? En 2018 se hizo un cambio hacia la rentabilidad y es cuando hubo una reestructuración para buscar la rentabilidad operativa y digamos que en 2019 se cerró con break-even positivo. ¿Vale? ok. ¿Tú Cuando yo crees cojo que la el hecho de buscar la rentabilidad también puede impactar a los fundadores? Diciendo, oye, no es el proyecto que quizás hasta donde lo quería llevar. Lo digo porque también seguramente hubo un downsize, hubo una reducción, ¿no? de equipos, porque a un momento dado Winabox tenía como 20 o 30 personas, creo recordar, ¿no? En Sí, plantilla. sí, hubo un decrecimiento de equipo. No creo que ese fuera el problema No con digo los que sea un fundadores. problema principal, pero quizás a veces cuando montas algo lo ves crecer y llegas a un Claro. momento donde decreces, tú puedes perder personalmente la motivación o necesitas algo más y dices, mira, quizás mejor pongo un nuevo CEO que va a estructurar las cosas, ¿no? Digo que podría pasar, no sé si ha sido el caso o no. No, creo que no ha sido exactamente el caso. Creo que fue más, ya te digo, la motivación de Pau expresamente fue esa. La verdad es que quizá dices, bueno, si tengo que hacer rico con Box porque me quiero ir a pilotar aviones, pero bueno, es que lo tienes que conocer con los aviones, ¿no? Ya, ya, ya. O sea es fan de esto, ¿no? Entonces, es verdad que hubo una reducción de equipo y en 2019 lo conseguimos. Cuando yo cojo la compañía, pues estaba en break-even en 2019. Es verdad que con retos importantes, con deuda y demás, que eran retos importantes para el futuro de la compañía, pero bueno, ya operacionalmente en positivo, ¿no? Y bueno, cuando ya me estaba haciendo con el equipo, ¿no? Después de 5 o 6 meses, pues viene el COVID, ¿no? O sea que Ostras. después de entrar Es que para pasa el vosotros COVID. esto, ¿no? El Bueno, lo COVID del es, COVID es, fue Es una tremendo, fue parada tremendo. completa, o sea, evidentemente, ¿no? O sea, es de no hacer, bueno, así que a este momento no tienes que mirar los números a las 12 de la noche porque están a No, cero, ¿no? Básicamente. correcto, correcto. O sea, fue tremendo. Además, nosotros en aquel momento donde estábamos, donde teníamos más viajeros que viajaban era Milán, ¿no? Que Milán es donde empieza el Ostras, COVID. sí, en Italia, empieza en Italia, sí, sí. Está allí, justamente en Milán, ¿no? Entonces, todo empezó ya a liarse muchísimo, ¿no? Porque, bueno, la gente descubría que se iba a Milán, claro, nos echaba la culpa a nosotros, nos decían, bueno, este viaje lleva preparado desde hace semanas, no te hemos comprado hoy el billete a Milán. Entonces, bueno, muchas quejas, ¿no? Tampoco había, ¿no? Institucionalmente tampoco
había recomendaciones explícitas a no viajar o prohibiciones explícitas a no viajar. Era un momento de que nadie sabía muy bien cómo actuar. Todo operaba con normalidad, los aviones salían, los hoteles estaban esperando a los clientes, etcétera. Entonces, bueno, era un montón de trabajo en Customer Service, un montón de trabajo y bueno, ese trabajo que es difícil de hacer, ¿no? Porque no hay grandísimas soluciones o buenísimas soluciones para el cliente, tampoco puedes ofrecérselas porque la situación no lo permite. Entonces, bueno, momentos complicados de gestionar todo ese customer service. Después ya cierran espacios aéreos y bueno, pues eso, pasamos simplemente a gestionar problemas sin vender, ¿no? Que eso es lo que pasó durante el COVID. Luego se estabilizó, se fue estabilizando y bueno, teníamos... Aprendizajes de este momento, porque claro, vosotros teníais que tomar decisiones, debemos o no devolver el dinero, entiendo. Ejemplos como este, ¿no? Porque cuál es la política que tienes que tomar, te puedes permitirlo de hacerlo o no al nivel de cash. O sea, ¿cómo habéis gestionado eso y tomado las decisiones en este momento? Bueno, pues la verdad es que, siendo honestos, ¿no? La verdad es que o sea, devolver como tal el dinero como, o sea, yo creo No, hay digo, ese es no una sé, pregunta que pero te debes hacer, ¿no? O sea, sí, no, correcto, dices, oye, en el correcto. futuro podrás viajar, has perdido completamente, no, en el futuro podrás viajar o te devuelves el dinero. O sea, hay varias posibilidades, ¿no? Sí, las reglas estaban claras. Al final, si se podía viajar y no había una prohibición expresa a que se podía viajar del Ministerio de Exteriores, pues sí, el viaje estaba en marcha, ¿no? Y si no querías ir, pues ahí nosotros no te podíamos devolver el dinero porque son reservas no cancelables, ¿vale? Bueno, esa era la solución. Sobre el papel eso era así, pero es verdad que al cliente pues, le creaba muchísima fricción, ¿no? Parecía que los Sí. llevábamos a la guerra o a cualquier sitio, ¿no? Después había viajeros que viajaban y todo le iba fenomenal y no pasaba nada, ¿no? Pero bueno, sí que, bueno, era un riesgo al final, ¿no? De contagio, sí que lo estaba, ¿no? Pero bueno, si nos teníamos que regir por lo que nos recomendaban los departamentos, ¿no? institucionales al respecto. Entonces nos guiábamos por eso y luego cuando se prohibía viajar, pues ya era la aerolínea cancelaba el vuelo y a partir de ahí ya sí que, bueno, conseguíamos el dinero, a veces el del hotel no, pero entonces ahí sí que devolvíamos el dinero y dábamos bonos al respecto. Ok, Entonces, ok. cuando ya había una prohibición explícita, entonces sí que ya devolvíamos el dinero. Y de esa época, pues fue como un huracán, la verdad es que muchos aprendizajes. Bueno, pues imagínate, pues la plantilla 100% en ERTE, teníamos mucho trabajo de gestión de incidencias, pues gestionar todos los bonos de las aerolíneas, o sea, un montón de Excels, imagínate un montón de Excels de las aerolíneas que no sabías cuándo ibas a poder utilizar, llevar todo ese control de los bonos vinculados a los clientes, o sea, de documentación, un montón de trabajo, recortar gastos, quedarse en lo fundamental. Después, eso que dicen del coste hundido, ¿no? Muchas cosas que teníamos, que, no sé, teníamos un almacén, recuerdo, con cosas de Winabox, que tardamos no sé cuántos meses en deshacernos de él, ¿no? Porque había, no sé, pues asientos de avión que habíamos utilizado de decoración, teníamos ordenadores súper viejos, alguna estantería, no sé, pues un Blue Space ahí lleno de cosas y que decíamos, bueno, es que en algún momento nos puede hacer falta, en algún momento nos puede hacer falta, ¿no? Y tardamos un montón de meses en decir, bueno, pero vamos a quitarnos de esto porque todo lo que hay dentro, en 3 meses de no pagar el almacén ya lo tenemos pagado, si lo necesitamos pues ya nos Ya. compraremos de nuevo, ¿no? Y esas decisiones a veces cuestan tiempo de tomar y la verdad es que hay que tomarlas como cuanto antes mejor. Y luego nos salvaron algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la venta de regalos. No paramos, ¿eh? Hay compañías que pararon, ¿no? Dijimos, bueno, pues oye, hacemos lo mínimo, ¿no? Contestamos a los clientes, pero no vendemos, no hacemos por vender, nos quedamos en lo mínimo, mínimo, mínimo. Pero ahí pensé que eso iba a desmotivar muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, sí que hicimos reducciones, nos quedamos en lo mínimo, pero haciendo cosas, ¿no? Que al final eso es lo que motivaba. Entonces, oye, pues intentábamos vender regalos y los regalos se vendían, ¿no? Para viajar más adelante con descuentos. Luego, bueno, pues cerraron el espacio aéreo, pues lanzamos los road trips
por carretera, ¿no? Los road trip sorpresa, que era algo que nos navegaba de hacía tiempo en la cabeza y, y no habíamos hecho por falta de tiempo, ¿no? Y el COVID pues nos dio perfecto, pues mucho tiempo para hacerlo, ¿no? Cuando habíamos capeado el temporal, pues nos dio el tiempo para desarrollar los road trips, que hicimos road trips sorpresa que podías hacer en coche o en camper, y los coches también trabajamos bueno, con una empresa de alquiler de coches por horas que puedes hacer Sí. en el móvil, ¿no? Queríamos huir de la experiencia esa de ir a un mostrador en Sans, estarte 2 horas haciendo cola, que tenían las llaves, tal, toda esa experiencia no nos gustaba, así que llegamos a acuerdo con esta compañía que permitía, bueno, pues tener coches disponibles en toda la ciudad y tú con el móvil ibas, aparte de todo incluido, ¿no? El combustible, etcétera. Así que nada, ibas, contratabas el road trip y ibas a buscar el coche tú y te ibas, todo incluido y ya está, ¿no? También Sí. hicimos la experiencia en camper, que también mola bastante. Y Todos bueno, esos productos que habéis probado, ¿algunos se han quedado o realmente ha sido momentáneo y habéis vuelto completamente 100% luego a vuestro ahora producto estamos inicial? con el road trip en coche y también con la Sí, opción de añadir el coche de alquiler, como te decía, es el que se ha quedado, ¿vale? El tema de las campers lo hemos aparcado porque hay pocas compañías globales de campers que trabajen en varias ciudades. Hay muchos players pequeñitos, pero así globales que sí. estén pues, en toda España, en diferentes países y que puedas hablarte con ellos de una manera global. No hay muchas y se enfocan mucho en el viajero internacional, ¿no? Que viene, tú, pues no sé, te vas a Islandia y en vez de irte de hotel, coges una camper y te estás una semana o dos con la camper, ¿no? Ok. Entonces se enfocan mucho en ese cliente y nosotros al final ofrecemos, pues oye, vete 3, 4, 5 días en camper, es tu primera experiencia en camper, o sea, son pocos días y costaba hacer ese encaje, ¿no? Ese Ujú. cliente nacional que se coge la camper pocos días como su primera experiencia y se lo poníamos fácil, ¿no? Durante el COVID fue ideal porque como no tenían clientes internacionales, pues nosotros les nutríamos de clientes, Sí. pero a la que vuelve el cliente internacional, claro, pues hay muchas fechas que el mínimo de reserva son 7, 8, 9 días, ¿no? Y nosotros éramos, bueno, pues vendiendo 3, 4, 5, 7 días como mucho, ¿no? Entonces Sí. era complicado, ¿no? Aunque yo creo que es una palanca de crecimiento para ellos, de conseguir nuevos clientes, de hacer vivir la experiencia camper a gente que no la conoce, quitarles el miedo, etcétera. Pero bueno, nos costaba un poco, nos costaba mucho tiempo operativo, así que lo hemos aparcado, ¿no? Pero bueno, ahí no se quedó, ¿eh? Los experimentos, o sea, después recuerda que nos cerraron el espacio aéreo, luego nos cerraron perimetralmente las ciudades, ¿no? Así que road trips tampoco podíamos vender. Ya. Y un día, pues en una de estas, las reuniones que hacemos semanales, pues una persona del equipo dice, oye, ayer vi en la tele que la gente se iba al hotel, porque los restaurantes estaban cerrados, ¿no? Pues la gente se iba a cenar a un hotel y a dormir allí, porque si te quedabas a dormir, pues podías cenar en el hotel, ¿no? Ya, ya. Entonces nos dimos cuenta de eso, Es, ostras, y así montamos. sí, es una capacidad de adaptación en función de de las restricciones que estás teniendo, ¿no? Es como tienes todo muy agotado y tienes que ser creativo en lo agotado que te queda, ¿no? O sea, con... Correcto. Entonces ahí dijimos, ostras, todos teníamos unas ganas locas de irnos a cenar por ahí y dijimos, ostras, si hacemos un producto sorpresa para conocer tu ciudad, irte a hoteles que siempre has querido, bueno, que siempre has visto paseando, muy buenos hoteles y que nunca has ido por razón evidente, ¿no? De porque ya vives en esta ciudad. Y entonces lanzamos, pues, cena sorpresa en tu ciudad y teníamos dos tipos de pack, uno que era en hoteles de 3 y 5 estrellas de Barcelona y después en el top, que eran pues hoteles top, que era pues en las Torres Mafre, en el Majestic, en el Hotel Vela, etcétera, ¿no? En esos hoteles, ¿no? Entonces te Sí, incluíamos la cena, la noche y el desayuno. Y la verdad es que todos los del equipo cogimos un día de esos del pack, ¿no? Porque yo creo que la gente estaba loca por salir de casa. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que eso se podía hacer y lo hicimos. Es verdad que no lo dejaban hacer en todas las ciudades y luego cada vez, ¿no? Pues
las instituciones se dieron cuenta de que pasaba eso y cada vez lo fueron restringiendo más, Ujú. pero es un producto que también lanzamos y nos dio vidilla. Sí. Nos dio vidilla. Y ya Y por además último, vosotros habéis tenido como restricción para llegar al break-even, ¿no? Que ha significado un impacto, imagino, para los equipos y detrás, Bing, el COVID. ¿Cómo consigues seguir motivando? Bueno, primero, ¿cómo sigues motivándote a ti? Y luego, ¿cómo sigues motivando un equipo cuando hay dos impactos tan importantes, ¿no? Y a retener el talento, ¿no? No, debe ser algo bastante difícil, ¿no? no, o sea, dificilísimo. Bueno, ya el primero, ¿cómo mantenerme motivado? Bueno, al final me vi ahí, ¿no? Me vi en medio de la tormenta y la verdad es que pensándolo racionalmente, si yo lo pensaba racionalmente, lo racional era decir, bueno, ¿qué hacemos aquí, no? O sea, me acabo de incorporar hace poco, no sé cómo va a ir esto. Bueno, pues quizá la manera más racional de operar hubiera dicho, bueno, voy a buscar algo diferente, ¿no? Pero bueno, Sí, vi porque ahí que además veía el no producto. es realmente tu proyecto. Es decir, si es tu proyecto, seguramente ahí está aspecto de, ¿no? De fundador, de residencia, de lo vamos a sacar adelante. O sea, tú vienes y te encuentras con el COVID, Sí, ¿no? sí. Sí, no, es así. Entonces, de manera racional, pues oye, lo más sensato hubiera dicho, bueno, pues oye, hasta aquí, lo hemos intentado, ha venido el COVID, no es algo que pudiéramos controlar y a buscarse otra cosa, ¿no? Más divertida. Pero bueno, me vi en la tormenta, vi que era un reto enorme, me gustan los retos y bueno, si lo consigo salvar, pues oye, pues también la satisfacción será muy grande, ¿no? Y bueno, decidí aguantar y bueno, finalmente pues han venido las recompensas, ¿no? Gracias a que nos quedamos ahí luchando. Y Sí. bueno, ¿cómo mantener al equipo? Pues bueno, pues prometiendo cosas que después hemos podido cumplir con la gente que se ha quedado. Por ejemplo, que me parece una buena, o sea, para entender, ¿eh? Lo que habéis podido hacer Sí, pues para bueno, pues oye, está claro que no se podían, la gente hacía muchos esfuerzos. También te sirve para ver, ¿no? Hay gente que hizo esfuerzos enormes también, como hacía yo. Yo siempre, o sea, bueno, el ERTE, pues el primero en el ERTE era yo, el que más afectado estaba era yo. Sí, o sea, yo no me mejoré nada hasta que todo el mundo había mejorado. O sea, siempre era el último, ¿no? En tener las mejoras. Yo creo que eso, dar ejemplo es fundamental. Y luego, pues, ahí se me ha ido la pregunta, perdona. no, no, A cuando ver. dices no, prometiendo cosas. Ah, sí, exacto, perdona. Mm, Bueno, pues que cuando saliéramos íbamos a salir más fuertes y mejores y que habría la mejor situación para todos, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Al final, pues bueno, la situación de todos los que ahora estamos en Box pues ha mejorado sustancialmente respecto a cómo estaba en 2019. ¿Vale? Y ok. todos bueno, han visto crecer su implicación, su estatus, sus salarios, etcétera, ¿no? También han tenido bonus, bueno, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Que al final pues te satisface haber podido llegar ahí, ¿no? Que habría Sí, podido ser lo contrario, ¿no? Y al final que todo el esfuerzo no hubiera servido para nada, ¿no? Pero por suerte, ¿no? Y por todo el trabajo que hemos hecho, pues sí que hemos sí, podido sí. dar esa O satisfacción sea, a tú todo el dirías mundo. que habéis recuperado, o sea, ¿el mercado ha recuperado antes del COVID o todavía no? ¿Cómo lo ves? Al nivel de viajes, de lo que se gastan. Totalmente, ¿Sí? totalmente, sí. Yo creo que ya el verano del año pasado ya se recuperó bastante, ¿no? Había una vorágine para salir y para viajar y este año se ha mantenido pese al incremento increíble de precios y de costes, ¿no? Que ha tenido coger un avión o coger un hotel. Ya. Y estáis llegando a unos 10 millones, ¿es esto que he visto este año de facturación? Sí, Pero, estamos ¿sí? duplicando. En 2019 hicimos 4,5 millones de facturación y este año lo estamos duplicando. Estamos duplicando, aparte en julio conseguimos un milestone importante que era la facturación intramensual de 1 millón y estamos creciendo muchísimo, principalmente en España, en Italia, estamos abriendo nuevos mercados y estamos creciendo muchísimo. Es verdad que, bueno, A3 Media también nos ha ayudado muchísimo.
¿Cómo os hayan ayudado? Bueno, A3 Media ya era socia de Winabox, de hecho en las dos rondas de 2017 y 2017 parte era en Media for Equity y era socia de Winabox. Vio el trabajo que habíamos hecho durante el COVID, cómo lo habíamos hecho, cómo habíamos sobrevivido, ¿no? Me parecía una proeza haber podido salvar, ¿no? Hubo momentos muchos momentos esos de juego de plataformas, ¿no? Que se te quema y en el último momento consigues saltar y consigues salvar la compañía. Y bueno, viendo toda la trayectoria, pues deciden plantear la opción de compra y bueno, nos parece perfecta y vamos adelante, ¿no? Y eso se produce este marzo. Y Sí. bueno, entra dinero en la compañía y también entra un acuerdo para hacer Media for Equity en tele, ¿no? Y hicimos anuncios en junio y julio y una campaña de televisión y la verdad es que fue muy bien. O sea que tenéis espacios, ¿no? de publicidad con A3 Media. ¿Y Sí, esto exacto. es vuestra fuente principal de adquisición de nuevos usuarios? No, aquí nosotros trabajamos, bueno, sí que nos ha permitido crecer mucho y dar a conocer el concepto y después trabajamos mucho el marketing de influencers, ¿vale? Ahí es Sí, donde trabajamos mucho y después, como te decía, al final no podemos competir en viaje a Ámsterdam y demás. La gente no busca viajes sorpresa, no busca viajes sorpresa cuando conoce el concepto, ¿no? Así que el anuncio de la tele sí que nos ha popularizado más ese concepto, ya habíamos hecho en el pasado y veíamos que eso nos servía mucho para que la gente busque viajes sorpresa, porque si no es imposible que lo busque, es muy difícil. Y después el marketing de influencers nos funciona muy bien porque es la manera perfecta para enseñar la experiencia, ¿no? Porque al final vendemos toda una experiencia y alguien puede tener muchas dudas sobre cómo funciona el viaje sorpresa, cómo serán los hoteles, en qué horarios salen los aviones, bueno, un montón de dudas, ¿no? Porque no lo ves y sí, no lo vas a ver hasta sí, 2 días antes y te pueden generar muchas dudas, ¿no? Y la manera sí, de hacer vivir a un influencer, a alguien, esa experiencia y que lo muestre, pues nos funciona muy bien para que la gente lo entienda perfecto, ¿no? Y después sí. ya, pues, bueno, marketings, etcétera, para seguir y conseguir esa venta, ¿no? Porque una de las dificultades que hay para medir los canales y la performance de los diferentes canales de marketing es la maduración que tiene el comprar un viaje sorpresa. Claro, no es una sudadera que, oye, me gusta, me lo pienso una semana y me la compro, ¿no? Es como más de Ujú. impulso. Aquí, pues, oye, descubro, ¡ay, qué buena idea este viaje sorpresa, qué original, ¿no? Y se lo comentas a tu pareja, ah, qué bien, o tal, o le intentas convencer, y bueno, pues ya escogeremos una fecha, ¿no? Y después te vuelves a acordar al cabo de un mes o un mes y medio, y dices, bueno, ¿qué? ¿Buscamos una fecha? Y es para aquí 3 meses el viaje, ¿no? Entonces, es como que hay un proceso de maduración y es importante durante ese tiempo irle recordando y hacerte presente para que finalmente compre el viaje, ¿no? Mm. Es verdad Y claro, que ¿Perdón? que nos dificulta mucho la medición, ¿no? De los canales. Sí. ¿Y conseguís generar una relación con el usuario? Es decir, ¿captáis rápidamente al usuario para ir impactándole? ¿O esto no es muy fácil en Winabox? De conseguir captar Intentamos, si todavía no ha cerrado su viaje. Porque no he visto, o sea, he mirado, ¿vale? En la web y no veo que estáis intentando decir, oye, te vamos a explicar más. O sea, no hay una voluntad de captar para explicar el concepto, ¿no? Es más de transaccional directamente. sí. Sí, porque ya llegas a Winabox, sí, nosotros intentamos tener un proceso de venta que explique bastante ya el producto en sí, ¿no? Que lo vayas descubriendo a medida que vas pasando por las etapas, que te lo explique bastante bien. Pero sí, por ejemplo, nosotros intentamos captar el email lo más rápido posible del cliente. ¿Mm? ¿Mm? ¿Vale? Es verdad que en la web no, pero cuando hacemos campañas de marketing, por ejemplo, con influencers, con cursos y demás, captamos muchísimos emails, ¿vale? Ok. Tenemos un sistema de regalo seguro y demás, y que no nos limitamos en ganar, por ejemplo, cuando hacemos concursos en Instagram, no nos limitamos en ganar followers y demás, ¿no? Sino que nuestra performance también se basa en todos los emails que vamos a conseguir con esa acción y demás para rentabilizarla de lo máximo posible, ¿no? Y ahí sí que conseguimos captar muchísimos y eso sí que los vamos trabajando, etcétera, para que finalmente compren, ¿no?
¿no? Y me parece Sí. importante, ¿no? Aparte de todas las herramientas de remarketing y demás que tenemos. Sí. La parte de influencer, la verdad es que lo estáis haciendo bien, porque es verdad que cuando ves las parejas que van preparando, que uno hace la sorpresa al otro, que se van grabando, um, esos videos generan realmente, ¿cómo decirlo? ¿No? Pero esta experiencia vivida desde, ¿no? Te da ganas, ves la emoción de él que sabe que es una sorpresa. O sea, está muy bien hecho y te da ganas de probar el concepto. ¿Cómo habéis trabajado este marketing de influencer? ¿Tenéis a alguien que se encarga? ¿Cómo eligéis los influencers? ¿Hasta dónde les pidéis de grabar la totalidad? ¿Cómo lo gestionáis eso vosotros? Bueno, Si pues todo deberíamos depende aprender a cómo hacerlo para otros tipos de... de negocios, ¿qué dirías? Todos los que trabajan con influencers acaban queriéndose tirar por un balcón, ¿eh? Porque es harto difícil. La verdad es que cuesta muchísimo conseguir conseguir que hagan las cosas como tú quieres, aplicar no sé, ese tipo de transacción que estás acostumbrado a hacer con un montón de proveedores, pero con los influencers se hace muy difícil a veces, ¿no? A ver, con otros no, ¿no? Pero con algunos se hace muy difícil. Y bueno, pues intentamos seleccionar de la mejor manera posible en cuanto a métricas, a audiencia y demás, pues es que tampoco usamos ninguna super herramienta para que nos dé datos, pero bueno, ya al final, habiendo hecho muchísimos, pues te da tienes ciertos parámetros, ¿no? que captas y te permite seleccionar. Por Y ejemplo, luego, ¿cuáles son los parámetros que miras? bueno, audiencia, engagement, dónde está, etcétera, y qué es lo que último que ha hecho, si nos gusta cómo lo explica, etcétera, ¿no? No Ok. es algo es bastante evidente. Luego, intentar dar toda la información posible, en cómo nos gusta dar ejemplos, ¿no? Hemos hecho un montón de iteraciones en cómo enviar, oye, esto es Winabox, así lo puedes explicar, etcétera. La verdad es que conseguir que lo miren es ya una proeza, ¿vale? Pero nosotros intentamos, pues creamos vídeos, bueno, al principio era un PDF, pues ese PDF no lo miraba ninguno, entonces pasamos ya al vídeo, o sea, cómo impactar al influencer, ¿no? Cómo impactar al influencer para que capte bien lo que tiene que hacer y lo haga, pues ya cuesta. Yo creo que eso sí es un punto Es importante. que aquí hay un tema un poco de ego y de audiencia, ¿no? Porque seguramente hay influencers que dicen, mira, es que yo estoy creando contenidos cada día. Entonces yo sé lo que tengo que hacer como contenido, pero la marca dice es que es mi marca y yo quiero que lo transmites de una forma. Intento de entender las dos posiciones, ¿no? Pero es verdad que el que crea contenido cada día para su audiencia debe pensar, a ver, si es mi audiencia, yo la he creado, la conozco, ¿no? Y Claro, entonces claro. aquí hay un tema de... Pues cómo hacer esa entrada, ¿no? Para que conseguir driblar a ese ego y poder entrar y que lo hagan de la mejor manera posible, pues no es trivial y aún nos falta mucho que mejorar, ¿no? Porque algunos hacen lo que quieren, ¿no? Es que no lo hemos hecho bien, ¿no? Entonces, hay un proceso bueno, de hacerse querer por el influencer, llegar al acuerdo, la negociación. También nosotros no pagamos, bueno, no puedo decir que nunca, pero tenemos la suerte de vender viajes y con el viaje es suficiente, ¿no? O sea, la colaboración de que te vas a ir de viaje gratis y con eso hemos conseguido pues la gran mayoría de Sí, influencers y nos evitamos pagar fee. que es una Bueno, es verdad ventaja que esto esto. va a cambiar un poco, ¿eh? Es una ventaja porque en realidad a ti te cuesta el viaje, pero tienes un producto que pueden utilizar y disfrutar y además Correcto. contar la experiencia. O sea que es un súper buen enganche, ¿no? Sí, Para es un ello. match perfecto en ese aspecto porque nos escriben un montón de influencers que quieren viajar gratis, ¿no? A todo el mundo le apetece viajar gratis, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un buen kit de venta para los influencers. Es verdad que, bueno, si hablamos de influencers mega grandes, pues ahí sí que hay un feed por medio. Pero bueno, muchas veces lo conseguimos, ¿no? Y yo creo que eso es un buen punto, tener una política estándar para todos los influx y no empezar a cambiar con cada uno y demás, ¿no? Intentar Ya. mantenerla porque no haya conflictos, al final se conocen todos y puedes entrar en contradicciones con uno con otro, se sienta desprestigiado versus a un compañero.
etcétera, ¿no? Pues ahí también eso es importante saberlo manejar, sobre todo cuando haces, no sé, podemos trabajar en 3-4 influencers solo en España al mes, ¿no? Entonces, bueno, eso tenerlo controlado y bueno, contratos siempre y bien especificados, que también los hemos ido cambiando durante mucho tiempo, iterando. Sí. Y yo creo que eso es un poco fundamental. Después intentar pedir que te envíen el contenido no un minuto antes de que lo publiquen, sino un poco antes. Eso también es otra quimera, porque como tú dices, ¿no? Yo hago contenido, lo hago bien a la primera y para qué me lo vas a revisar. Y bueno, sobre todo es trabajar la relación, ¿eh? Sobre todo es trabajar la relación. La verdad es que tenemos una persona en el equipo, se llama Andrea, que lleva la relación en España con influencers. Ella también es, bueno, microinfluencer y demás. Y bueno, nos ayuda a tener una persona que, bueno, que es un poco influencer, ¿no? Para comunicarnos con los influencers, ¿no? Y así hablan un poco de tú a tú y la verdad es que conseguimos que se entiendan bien. Qué bien. ¿Cuántas personas hay en el equipo? Ahora somos 15, 16, se están incorporando ahora mismo nuevas personas para abrir mercados y yo creo que, pues bueno, creceremos Pero hasta... 15 para 10 millones me parece súper eficiente, que yo lo veo bien, ¿eh? No creo que sea importante el número de personas. Para nada no es un criterio, pero me parece muy eficiente, ¿no? O sea, es verdad que quizás también en travel no tenéis mucho margen, o sea, que hay que cuidarlo, pero ¿cuántos viajes estamos hablando al año para entender los volúmenes que estáis generando? Bueno, al año, ahora mismo viajes, no sé, digamos 200.000 viajeros en total y no sé, quizá en un año pueden venir ahora unos 70.000, 50-70.000 viajeros al año. O sea, 15 personas para gestionar 70.000 transacciones, ¿no? Porque luego hay que Bueno, paquetizar. esos son viajeros que no transacciones, ¿vale? O sea, cada viaje puede tener una media de 2,3 viajeros o así. Vale. O sea que Ya son sería... 35, sí, 30.000, algo así, ¿no? Sí, 30.000 transacciones. Pero bueno, hay que montar los productos, hay que tenerlos, ¿no? O sea, hay que entregarlos. Bastante sí. eficiente, ¿no? ¿Hay algún secreto ahí, sorpresa que nos Bueno, puedes decir? queremos serlo más todavía, ¿eh? Queremos serlo más todavía. Estamos desarrollando cosas para serlo todavía más eficientes. La verdad es que ya cuando en 2018 se hizo el giro hacia la rentabilidad, ya se hizo la compañía muy eficiente. O Ujú. sea, dos personas gestionaban 4,5 millones de ventas, o sea, gestionaban los viajes y el customer service de 4,5 millones, dos personas. O sea Ostras. que muy bien. Ahí había muchas cosas automatizadas. El COVID oxidó alguna de esas automatizaciones, o sea que aún no estamos en ese punto, porque las estamos ahora desoxidando, o sea que aún seremos mucho más eficientes. Pero bueno, sobre todo, ¿Nos puedes dar ejemplos de automatizaciones para que nuestra audiencia entienda que habéis mejorado o algo que habéis puesto en marcha y que os permite de escalar? por ejemplo, hay cosas que se pueden automatizar, ¿no? Por ejemplo, una cosa que hemos hecho es en el calendario, es verdad que nosotros tenemos un precio fijo, o sobre todo empezamos con 150 euros un viaje de 3 días por persona y bueno, bueno, pasado el COVID, ¿no? Pues cada vez era más difícil mantener ese precio. Antes, en 2019 y antes, pues había fechas con suplemento, ¿no? Pues el 15 de agosto pues no costaba 150, costaba 200 o 250. O en Navidad, pues también había un incremento, había suplementos, pero había pocos suplementos, ¿no? Esos suplementos se ponían a mano. Había pocos, era fácil, ¿no? Cuando alguien detectaba una persona de operaciones que gestionaba viajes, veía que los precios estaban incrementando, pues ponía suplemento. Eso se hacía a Ujú. mano. Pasado el COVID, eso se volvió cada vez más y más complejo, porque los precios empezaron a crecer y cada vez había mucha más disparidad en precios y eso cambiaba muy rápido. Entonces, eso se tuvo que automatizar. Todos esos calendarios, aparte, en cada fecha, en Winabox, eso también es una característica que creo que solo tenemos nosotros, cada fecha tiene destinos diferentes, ¿no? Somos los que menos destinos ofrecen. En una fecha concreta, en Viaje Sorpresa Europa tenemos 16. Vale, siempre nos gusta que, bueno, pues es sorpresa, pero una sorpresa controlada, ¿no? O sea, es un poco controlada, no es una lista de Mm. 40 destinos posibles o así, o sea, tienes una idea de los destinos, son 16. Entonces, esos destinos cambian para cada fecha y desde cada origen.
y desde cada número de días, ¿no? O sea, de Barcelona, viaje de 2 días, el 15 de agosto hay unos destinos. Desde Barcelona, viaje de 3 días, saliendo el 15 de agosto, hay un grupo de 16 destinos diferentes. De Barcelona, 15 de agosto, viaje de 4 días, saliendo el 15, otro grupo, ¿no? O sea, digamos que hay niveles de precios y de destinos en todo el calendario, ¿no? Pues eso se ha automatizado y ahora sabemos que lo tenemos siempre up to date y controlado, ¿vale? Y que no hay que hacer cambios manuales, ¿no? Eso también salva mucho tiempo. Luego, digamos que en un extremo de cero automatización entra una reserva. Cuando nació la Winabox, te vas a Skyscanner, buscas el vuelo, etcétera, te vas a Booking o tal, buscas el hotel, pones en la plataforma, tal. O sea, eso es la cero automatización. Y la máxima automatización es que el sistema ya contrate automáticamente el vuelo y el hotel sin que una persona intervenga, solo revise el viaje, ¿vale? Bueno, digamos que ahora mismo pues, estamos en medio transitando hacia esa automatización completa, ¿vale? Estamos transitando un poco para llegar a esa automatización y un poco eso es lo que nos va a permitir escalar. Al final, creo que no aporta, o sea, una persona de operaciones comprando un billete de avión y comprando un hotel no le aporta nada al cliente, ¿no? Donde aportamos es en ofrecerle servicio al cliente, ofrecerle buenas recomendaciones, en crear esas recomendaciones, en hacérselas llegar, en resolver todos los problemas que tengan durante el viaje, en preguntándole cómo está durante el viaje e interaccionando con él, ¿no? Ahí es donde vamos a aportar valor, ¿no? Entonces, la visión es cada vez dedicar menos tiempo a esas cosas que no aportan valor y ir dedicándole mucho más tiempo a las cosas que sí lo hacen con el cliente. Y Jordi, todo el tema de tú que tienes además un perfil técnico, o sea, que entiendes todo el tema de IA, ChatGPT, son herramientas que estáis ahora mismo utilizando, que pensáis utilizar cada vez más, porque en este aspecto de automatización, de eficiencia, ¿piensas que son tecnologías que os pueden ayudar en el futuro? Sí, totalmente. Nos encanta probar cosas con ChatGPT y ya lo hemos usado. Bueno, aquí hay un reto que es el que las personas lo utilicen, ¿no? Hay personas, bueno, yo por ejemplo, pues naturalmente veo ChatGPT y ya empiezo a pensar esto dónde lo puedo poner y empiezas a trastear, ¿no? Y hay gente que le cuesta integrar esas nuevas herramientas, ¿no? Y un poco estamos en eso. Por ejemplo, pues las personas de operaciones, cuando hacen customer service, a veces hemos visto que ChatGPT te inspira muy bien en cómo contestar a un cliente versus a preguntas, ¿no? Y en eso lo hemos utilizado, ¿no? Oye, pues esta pregunta y le damos a ChatGPT y nos da una respuesta muy buena que tú solo puedes retocar o incluso sin retocar y al cliente creo que son buenas respuestas, ¿no? Eso lo hemos utilizado de manera más puntual. Estamos viendo cómo se puede hacer de manera más masiva, ¿no? Que de momento ahora está costando, ahora que ya a ChatGPT le puedes introducir un set, ¿no? Un conocimiento previo, creo que en la nueva versión le puedes introducir pues, unas facts y que ya te responda versus a esas facts. Pero bueno, hay que ver le puedes dar automáticamente en los settings el contexto, quién eres, qué haces y qué estás buscando como resultado. Así no le tienes que dar cada vez el contexto en cada pregunta. También hay cada vez más, yo utilizo sistemas de emails que permiten de generar los emails. O sea, que lee un email y te propone directamente en función de el tono que quieres utilizar, si es friendly o muy formal, pero que ya van leyendo y te proponen por defecto ya con un par de input adicionales en tu cliente de email, te redacta automáticamente el email, ¿sabes? Sí. Son ejemplos que puedes ganar muchísimo tiempo. Sí, correcto. Eso también lo tengo instalado, lo probé. No lo estoy usando activamente, pero sí que lo probé. Y luego también lo hemos usado, por ejemplo, hemos lanzado recientemente Holanda, Holanda, y traducimos la página, la primera versión estaba traducida con ChatGPT mediante la API y desde programación hicieron un script para ir traduciendo toda la página al holandés. Es verdad que no teníamos ni idea, ¿no? La primera versión la mirábamos porque no teníamos nadie holandés y decíamos, bueno, no tenemos ni idea de lo que pone, no sabemos si está bien o no mal traducido,
Ahora ya hay una persona ya que, bueno, lo ha revisado y le ha dado el retoque, pero como punto de Sí, partida es genial, ¿no? Y nos hubiera costado 2 semanas de una persona full time de traducir eso, ¿no? Como se hizo las sí. versiones en italiano, en francés, en portugués, pues se hicieron así y costaron mucho tiempo, ¿no? Y así, pues en nada, en una mañana ya lo teníamos traducido y listo, ¿no? O sea que eso ha sido grande. Y así vamos a hacer los nuevos lanzamientos en otros países, ¿no? Primera versión con ChatGPT, después la persona que lidera el país ya lo va revisando y va retocando, ¿no? Pero bueno, es muchísimo menos trabajo que de la otra manera. Claro, muy bien. Oye, la compra de A3 Media al final se ha quedado con 100% de Winabox. No, no se ha quedado con el 100%. Pau siendo socio, yo también Sí, sigo siendo socio y también tenemos ok, como shares, ¿no? A medida que vayamos manteniendo, vaya pasando el tiempo, ¿no? O ok, sea que al final ok, para nosotros hemos incrementado nuestro porcentaje y nuestra opción a crecer nuestro porcentaje es mayor a como estábamos en 2019. Sí que ha ok. comprado a todos los demás socios, sí que ha comprado a todos los demás socios. Ok, o sea, ha comprado una gran parte y vosotros que siguéis también en el proyecto empujando, ¿no? Debéis tener unos X años de, o sea, un tipo de earnout, pero basado Exacto. en acciones, ¿no? Entiendo. Sí, no, claro, Eh, ellos confiaban en el proyecto, como lo habíamos hecho, querían que nos mantuviéramos en él, pero bueno, querían comprar la compañía y que nos quedáramos nosotros, ¿no? Y ese era el camino o la manera que encontramos para hacerlo, ¿no? sí. Mantener los porcentajes y tener un crecimiento en ese aspecto también. ¿Qué tipo de proyecto podrían encajar con este modelo de Media for Equity y de crecer con un A3 Media o otro actor en el mercado y que ves que es algo realmente positivo, ¿no? Porque ¿qué otros tipos de proyectos piensas que se podrían aprovechar de este modelo? Aprovechar en el buen sentido, que es una oportunidad de este modelo tanto para una 3 media like o una 3 media como para la empresa. Bueno, yo creo que cualquier proyecto B2C que quiera ser masivo, tener un partner como A3 Media le puede ayudar muchísimo, ¿no? O sea, al final, bueno, salir en la tele, la verdad es que te da un push muy importante. Y bueno, o sea, cuando sale el anuncio, pues ves las visitas bueno, sobre todo con los primeros anuncios, es verdad que después pues va bajando, ¿no? Porque la gente ya ha visto el anuncio, ya te ha buscado, pues ya no lo vuelve a hacer cada vez que ve el anuncio, pero vamos, te da una visibilidad enorme, ¿no? También un estatus que sale en la tele, pues te sigue dando cierto estatus, ¿no? De aparecer en la tele, pues sigue dando ese estatus. Y después Hay también un el tema de apoyo confianza también, ¿tú piensas? correcto. Se nota de gente que dice, bueno, es que podemos confiar porque están en televisión y... Sí, no, sin duda. Aunque tengo, bueno, te dejo responder en esta No, pregunta. sin duda lo que decía, ¿no? Ese estatus pues tiene que ver con la confianza, ¿no? Al salir en la tele yo creo que ganamos en confianza, cosa importante en Buenavos, ¿no? Porque lo hacemos todo sin decírselo al cliente, ¿no? Tiene que confiar en nuestra buena selección. Así que a nosotros nos ha ido muy bien y yo Sí. creo que, bueno, siempre va a haber, bueno, pues hay muchas dudas, ¿no? Al final cuesta medir la performance de la tele. Lo haces y, bueno, tienes visitas, pero bueno, faltan las ventas, ¿no? Mm. Tardan quizá en llegar, ¿no? Depende del producto, tienes que tener muy claro cómo lo vas a medir. Nosotros estamos contentos con el resultado que hemos tenido y bueno, cómo vas a hacer el anuncio, yo creo que también ahí acertamos, tuvimos un aprendizaje. Los primeros anuncios de Winabox hicimos dos antes, Sí. eran más inspiracionales quizá y esta vez lo hicimos muy explicativo. Lo hicimos muy explicativo y creo que ahí acertamos, porque se han producido muchas más ventas. En cambio, con el modelo inspiracional se generaban más visitas, quizá transaccionaban un poco peor, teníamos mucho más volumen de visitas porque, bueno, mucha más gente sentía curiosidad porque no saben muy Mm. bien, ¿no? Entonces generas muchas más visitas, mucho más awareness y esta vez hemos explicado mucho mejor, menos awareness, pero mucha más transacción, ¿no? Y es un Ok. poco, yo creo que es importante cuando es un Es concepto interesante, nuevo, ¿no?
muy a la explicación básica del producto y no ser tan inspiracional, ¿no? Ya tendremos tiempo de ser inspiracionales. Sí, no, totalmente es un aprendizaje súper interesante, que al final también puedes estar intentando de vender, ¿no? No solo de hablar de la marca, sino qué te vas a llevar, ¿no? ¿Cuál es la Claro, transformación a al través de esta final, publicidad? sí, también tuvimos una experiencia en 2019. Abrimos una tienda física en el centro comercial de Gran Vía 2 en Barcelona. Y en esa tienda nos pasó lo mismo que en la caja que te explicaba antes, ¿no? Ese aprendizaje, ¿no? Pues llamamos viaje sorpresa, porque al final es lo que poníamos en la página web y en la página web vendíamos muy bien, ¿no? Pero la gente que llegaba a Buenabox ya sabía que era un viaje sorpresa, ¿no? Pero la gente que no lo conoce como un viaje sorpresa le falta información, ¿no? Y aprendimos que la clave era vuelo más hotel, ¿no? Un vuelo más hotel por un precio cerrado de 150 euros por persona, ¿no? Y eso ya lo entiende todo el mundo, ¿no? Y después Sí. ya entenderás el mecanismo, que es sorpresa, que puedes descartar, que tal, que hay diferentes paquetes a mejor que pueden ser a Europa, isla sorpresa, etcétera. Ya lo verás cuando entres a la web, ¿no? Pero que tienes un vuelo más hotel para hacer un viaje y no te tienes que preocupar de nada. ¿Y la tienda cuál era el tema de tener un pop-up o lo sigues teniendo? No, era un ¿Cómo? pop-up. Era un Vale, pop-up para vender las cajas en Navidad. ok. ¿Y si tuvieras que hacerlo de nuevo, lo harías o piensas que es un experimento, pero que... Bueno, O sea, ¿lo sí, lo habéis hecho haría. de nuevo o no? No lo hemos hecho de nuevo, Bueno, tampoco porque nos hemos centrado en vender online, que es lo que sabíamos hacer. En retail hemos tenido muchos aprendizajes, nos ha costado, en parte un poco por eso. En 2019 abrimos la tienda, nos distribuimos en más de 150 tiendas de correos, estábamos en todas las tiendas de correos, estamos físicamente en 350 puntos de viajes Carrefour, llegamos a acuerdos con el Corte Inglés. Bueno, era momento, después vino el COVID y se retiró todo eso que habíamos fabricado y eso lo mantenemos, pero no estamos muy activos, ¿no? o sea, que Entonces, significa que no es un canal ahora mismo de, no es de un canal venta que os ha importante. aportado, ¿no? Es un canal que queremos explotar. Ahora mismo no lo estamos haciendo demasiado. Tenemos todos esos acuerdos y tenemos nuestras cajas distribuidas, pero no lo estamos explotando al máximo, ¿no? Porque hay que aplicar todo ese conocimiento, todos esos aprendizajes que hemos tenido, sobre todo de cómo hacer entender a alguien que no tiene ni idea de Winabox cuando tiene una caja enfrente, ¿no? Y cómo es el proceso también de cómo le van a resolver las dudas en el punto de venta. Es que vender físico es completamente diferente a vender online, ¿no? Nosotros, la caja de Winabox nació porque la gente empezó a viajar con Winabox, se lo pasaba genial y nos pedía que lo querían regalar, ¿no? Entonces, se hizo, bueno, huíamos del concepto de la caja porque nos parecía como muy arcaico tener una caja, era como hay otros productos de caja, nosotros no queremos ser una caja, ¿no? Nosotros somos Sí. guays, entonces intentamos hacer todo que fuera diferente a la caja, no sé, una Sí. mochila, todo que no fuera una caja. Al final tuvo que ser una caja porque la gente quería una caja, ¿no? Y al final hicimos esa caja. Y si miramos Weekend y estos tipos de actores, o sea, el líder factura 500 millones, ¿no? Creo, de memoria. O sea, que quiero decir, Sí, es un mercado. Wonderbox. No, es un Wonderbox, mercado ¿no? enorme, pero bueno, queríamos hacerlo diferente, pero por ahí no pasamos, tenía que ser una caja sí o sí. Empezamos a hacerlo digital, después probamos estas físicos que no funcionaron, finalmente hicimos la caja y bueno, la vendíamos online, ¿no? Y la gente, claro, la gente que compraba la caja era quien ya conocía cómo funcionaba Winabox, ¿no? Y lo compraba y se Sí, la daba a alguien y se lo explicaba, sí. ¿no? Entonces, Por lo tanto, el decíamos, funnel bueno, es limitado porque no abres a nuevos usuarios, sino que correcto. estás vendiendo a los mismos. No te reduce muchísimo la, Correcto. Bueno, nos servía para incrementar el lifetime value, ¿no? Pues alguien que viaja sí, a la él, pues al final te repetición. compra y hace que viaje otro, o sea, perfecto. Pero era endogámico, ¿no? Eran los Eso mismos que es. conocían Buenabox, compraban el viaje y claro, como vendíamos bien online, decíamos, bueno, pues lo llevamos al físico y venderemos automáticamente, ¿no? Porque ya lo estamos haciendo bien online, ¿no? Bueno, pues muy equivocados y porque, claro, la gente que no conoce Buenabox ve la caja y no tiene ni idea, ¿no? Y eso ahí tuvimos que iterar bastante en cómo hacer la caja, ¿no?
Y ahora, pues bueno, y también cómo es la venta en el punto de venta, motivar a los que están allí, ¿no? Para que vendan tus cajas, o sea, es toda una película completamente diferente, ¿no? Y hay que dedicarle, para hacerlo bien, bien, y realmente ser un canal importante, hay que dedicarle mucho tiempo y profundizar mucho, ¿no? Y estar en el punto de venta y ver cómo tal, y qué incentivos pones, y cómo, o sea, hay que trabajarlo mucho, ¿no? Entonces, al final decir, bueno, para hacerlo a medias está bien como está, pero necesitamos ahora crecer más online, crecer internacionalmente, y el canal retail, sin abandonarlo, ya llegará el momento de trabajarlo a full. Ok, ok. Pero por lo visto, lo que decías, ¿no? Estáis más abriendo al internacional ahora Sí, mismo que pensando en el canal físico, ¿no? correcto. Sí, sí, sí. Ahí es donde ahora tenemos la capacidad de crecimiento más importante y donde estamos apostando. En España hemos duplicado, en Italia está creciendo muchísimo y vamos a hacer lo mismo con Francia, Holanda y norte de Europa. Sí. Muy bien. Oye, pues súper interesante. Am, si podrías volver a cuando has empezado a hablar con Box, al principio, ¿no? Antes de todo lo que ha pasado sobre el COVID y todo, ah, ¿qué te dirías a ti mismo? ¿Qué me diría a mí mismo? Sí. En el momento, Pues justo antes de tomar la decisión, ¿no? Porque imagino que tú estabas ahí con varios proyectos, como mentor en lanzadera, y viene esta oportunidad, ¿no? ¿Qué te dirías? Pues buena pregunta, ¿eh? No lo sé. Yo soy bastante impulsivo y no le doy muchas vueltas a las cosas, ¿no? Quizá, no sé, a veces, después de todo lo que ha pasado, ¿no? Con el COVID y demás, quizá, bueno, no sé, quizá negociar mejor, ¿no? Nunca es el momento, ¿no? Cuando lo estás pasando mal con el COVID, dices, bueno, ya cuando pasen las cosas, ya miraremos cómo hacemos, cómo queda Winabox, ¿no? Y nunca piensas en el si va bien, ¿no? ¿Cuál será tu posición, ¿no? Y negociar el si va bien, ¿no? Porque te parece ciencia ficción, ¿no? Porque cuando están las cosas tan mal, Ya. vendiendo casi cero, intentando respirar bajo el agua, pues dices, bueno, o sea, ya veremos, ¿no? Si me salgo, pues que será una suerte ya, ¿no? Pero bueno, creo que me diría, bueno, piensa en si te va bien y negocia ya el si te va bien, ¿no? Y tenlo claro, ¿no? Porque también, bueno, tienes más fuerza en esa posición quizá y quizá es más fácil hacerlo en ese momento que no cuando ya van bien, Sí, ¿no? Quizá me sí. diría eso. Ok. Sí, es verdad que en el momento difícil, quizás si lo consigues, es verdad que es el momento de decir, oye, si lo conseguimos, que va, sabes, lo conseguimos todos y yo que me llevo, ¿no? Que va a ser muy Claro, difícil, pero es verdad lo que dices, es que en este momento dices, ya tengo suficientemente por pensar en cómo lo voy a conseguir, porque evidentemente parece muy claro, negro, ¿no? El futuro. Y correcto, exacto. Pero bueno, está bien, ¿no? Yo creo que si volviera a pasar, y estoy contento, ¿eh? No quiero decir que no esté contento en la situación, ¿no? Pero creo bueno, en ese momento pues quizá es más fácil de negociar que no después, ¿no? Cuando ya está todo sí. el mundo tranquilo en la mesa, que es diferente el momento, ¿no? Y creo que el momento adecuado, mirando egoístamente, es cuando estás sobreviviendo. Total. ¿Cómo sigues mejorando y aprendiendo? Bueno, pues intento, la verdad es que lo que más me gusta de CEO, de ser CEO, es un poco que puedes ir probando bastantes cosas, ¿no? O sea, hay una parte que es más rutinaria, pero sobre todo ver cómo puedes integrar esas nuevas cosas, ¿no? Pues o sea, lo que decía ChatGPT, pues naturalmente empiezo a probar cómo nos puede venir bien a Winabox y metiéndole cosas que nos dicen los usuarios, a ver qué respuesta hay, a ver pensando en cómo se puede integrar en la rutina del equipo. O sea, todas esas cosas nuevas, ¿no? De ver esos pequeños caminos para innovar, ¿no? A la escala que sea, pues eso es como te mantienes aprendiendo, ¿no? Me encanta un poco coger esos proyectos y poderlos desarrollar.
y también mi parte técnica me ayuda, ¿no? O sea, la automatización esa que te contaba antes de los precios y demás, Sí, sí, lo desarrollé yo, ¿no? Pues dije, ostras, voy a ver tuve que, lo he hecho como en Google, con Google Sheets y tal, y tuve que aprender muchas cosas y eso me divierte muchísimo, ¿no? Después mantenerlo y tal, ¿no? Pues ya empieza a ser un trabajo más rutinario que no te divierte tanto y como lo he hecho yo lo tengo que hacer y ya estoy pensando cómo me lo quito de alguna manera, ¿no? Pero sí, intento tener esas parcelas de poder desarrollar cosas completamente aside de lo que es o sea, el barro, ¿no? De varias cosas, ponerte en sí, el barro. sí, Yo creo que eso es importante mantenerlo para aprender, ¿no? sí, 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 sí. Conectado. Y tú has pasado de una posición de director técnico, vamos a decir, de sitio, ¿no? De, donde es muy de tecnología, de visión, de operativas, a un rol más de CEO para personas que quieren hacer esto. ¿Qué les recomendarías? Porque son dos posiciones muy distintas, ¿no? Las skills no son nada las mismas. Sí, yo en lanzadera, ¿Cómo has conseguido tú pasar de una posición a la otra? ¿Y qué le dirías a alguien que dice, ostras, que yo soy sitio de la empresa, pero a un momento dado me gustaría lanzar mi proyecto o ser CEO de otra empresa? bueno, es una transición que aún estoy haciendo, ¿eh? O sea, porque al final, claro, toda la parte financiera y demás, pues es una cosa que he ido aprendiendo con el tiempo. Yo en lanzadera todos mis compañeros en lanzadera venían más de la parte financiera y me di cuenta que ahí no sabía nada de un P&L, etcétera, no tenía ni idea de eso. Entonces, ya estando en lanzadera, monté un proyecto aparte que era un festival de música que aún organizamos y ahí es como dije, bueno, pues haciendo esto voy a aprender qué es la parte financiera de un proyecto, ¿no? Y ahí empecé a aprender, ¿no? Poniéndome en el barro, lanzando ese proyecto. Y yo creo que esa es una parte importante y después, bueno, pues ya toda la parte, creo, toda la parte de gestión de personas, cómo medir, ¿no? La performance de las personas, cómo comunicar, todas esas cosas aún las estoy aprendiendo. Quiero decir, cómo comunicar al equipo dónde tenemos que ir, qué es lo importante, etcétera. Eso no es trivial. No es trivial cómo hacerlo, la motivación, todas esas partes más soft skills, ¿no? Por decirlo de alguna manera, yo creo que es Sí, importante como CEO. sí. Y si tú volverías a una posición de CTO, ¿piensas que tendrías una visión de la empresa distinta? Seguro, seguro, sí, Te lo seguro. digo porque hablando con personas que estaban más en la parte técnica, ¿no? Y que han desarrollado sus empresas, y me acuerdo de un día de hablar con alguien que estaba en mi equipo en el pasado en una posición técnica, que luego ha pasado a montar su proyecto, me decía, es que ahora entiendo lo que tú vivías, ¿sabes? De gestionar como CEO una empresa. Yo en este momento te decía cosas o veía una visión y pedía cosas, pero que ahora entiendo la totalidad de la picture, ¿no? Correcto, Y, claro. y es interesante, ¿no? También de ver que a veces quizás tenemos una visión en función de nuestra formación, de nuestro background, y que cuando cambiamos tenemos una visión mucho más global, sobre todo siendo CEO, donde tienes una visión completa sobre toda la empresa y una responsabilidad. Sí, no, eso cambia bastante, la verdad. Aunque bueno, siempre, no sé, de alguna manera siempre he intentado tener, claro, no la tienes, ¿no? Si no eres el CEO, pues no la tienes, ¿no? Pero sí que me ha gustado implicarme, ¿no? Ya cuando estaba en Evox y demás, pues intentaba, no sé, tener esa visión más global que evidentemente no tenía, o no era consciente que no tenía. Yo creía que a lo mejor que sí, que tenía esa visión más global, pero evidentemente hay cosas que te pierdes y que al final hay un poco de soledad, ¿no? En el papel de CEO siempre y eso es lo que Sí, aprendes, ¿no? sí, sí. Que no quita que un CTO es una posición muy importante y que tiene Sí, no, por muchísimas supuesto. responsabilidades, ¿eh? Y Total, total. que es clave, o sea, quiero decir. No, no, Ah, todo el crecimiento. algún libro que te ha ayudado en esta transición también? ¿Hay contenidos que te han ayudado y que podrían ayudar a más personas? Pues, no sé, los dos últimos libros así que más me han gustado han sido el de Antifrágil, Sí, de, de Taleb, sí,
y el gen egoísta. Pero no te sé decir si me han ayudado el gen egoísta, no sé si lo No, conoces. no, no. El gen egoísta es buenísimo. Ahora no te sé decir el escritor, pero es donde se acuñó el término de meme. Es un biólogo el que lo hace y Sí. habla sobre, bueno, cómo la evolución en el tema de los genes funciona y demás. Y bueno, es Richard, buenísimo, ¿eh? sí, Richard Dawkins. Sí, El gen egoísta, las bases biológicas de nuestra conducta. exacto. Es buenísimo. Y él acuñó, al final del libro hay un capítulo que hace la traslación a la evolución cultural y es como él crea el concepto de meme, porque es la unidad mínima de conocimiento que evoluciona durante el tiempo. Él es el que crea la palabra meme, ¿no? Ok. Imagen tal que dura durante el tiempo y que funciona lo mismo que un gen, que es la unidad mínima biológica de la evolución, ¿no? Y la verdad es que explica cosas curiosísimas, que es muy, muy guapo el libro, me gustó mucho. Y el de Taleb. ¿Cómo me ha ayudado en el tema de gestión? Pues no te sé decir, no tengo una aplicación. La verdad es que no he buscado activamente en ese tipo de contenido, ¿no? Me he tratado más de inspirar, quizá más en podcast y en personas y hablando con ellas, que buscando libros concretos, ¿no? Sino cuando tengo un problema y demás, pues pregunto a amigos, personas que conozco, cómo lo hacen ellos y después también, pues escuchando podcast, la verdad es que también escucho, ¿no? Bastantes, eso sí. Fantástico. Es verdad que hablar con los que también han pasado por lo mismo o están haciendo algo que tú quieres hacer es súper interesante. Yo lo veo y lo traslado a nuestras formaciones, ¿no? Cuando tienes mentores que están haciendo una cosa específica y que te hablan desde la experiencia, ¿sabes? No desde la teoría, pues evidentemente es mucho más práctico, lo entiendes más rápidamente, te lo pueden explicar más en detalle y evidentemente también es la parte que a mí me encanta de hablar con otros emprendedores porque aprendes y que te cuentan cada uno y lo que estamos haciendo aquí es lo mismo, ¿no? Aprendes de cada proyecto, de cada persona, de cómo lo han hecho y te inspira muchísimo. Y sí, otro que ahora estoy leyéndome a partes, no te lo he dicho, bueno, no me lo he terminado, pero sí este me lo dejó Pau, que es The Hard Things About the Hard Things, creo que Sí, se titula, Hard Things About sí, the Hard Things. sí. Ese llevaré un 30% leído, ¿no? Que está bien, como todas las peripecias que pasa. Ahora no me acuerdo cuál es el nombre del emprendedor, pero bueno, o sea, fundando la compañía, tratando de conseguir inversión, como hay mil cosas que está a punto de morir la compañía, cómo la va salvando y demás. Eso, bueno, recuerda bastante la época de COVID que Sí. tuvimos, al menos en esta primera parte del libro. Sí, sí, total. Bueno, o sea, es Ben Horowitz para nuestra audiencia y efectivamente es un super libro. Bueno, ellos han montado el fondo de inversión más importante Sí. en Estados Unidos y es un libro. Yo también lo he empezado, no lo he acabado, pero evidentemente es un poco un clásico, ¿no? Que cuentan sobre la startup. Pero el otro que decías también me parece súper original, el gen egoísta, y me gusta mucho, ¿no? Somos máquinas de supervivencia, autómatas programados a ciegas con el fin de perpetuar la existencia de los egoístas genes que albergamos en nuestras células. O sea, No decepciona, ¿eh? Parece una cosa marciana, ¿no? Porque sí, en el sí. plan de emprendimiento y aquí un biólogo y tal, pero no decepciona el libro. Yo lo Fantástico. cogí, Pues creo que yo lo me lo recomendó. me lo apunto porque es verdad que también hay cada vez más, ¿no? Los genes estamos descubriendo justamente también a través de la inteligencia artificial y de los estudios sobre los genes que hay, en realidad conocemos no tanto cada vez más y es cada vez más barato, pero que evidentemente nacemos
y no sé si lo aborda, pero entiendo que sí en el libro, ¿no? Nacemos con unas predisposiciones, unos genes que pueden generar bastante impacto en nuestro futuro, ¿no? Correcto, sí, sí. Cosas muy curiosas, ya te digo. Sí, eso lo cogí, creo que lo cogí de un podcast donde lo recomendaba Recuenco, ¿no? Ok. Javier Recuenco, que seguramente conocerás, pues sí, lo recomendaba él y ahí al final también Jaime Rodríguez de Santiago y tal lo recomendaban y al final me decidí a comprarlo. También me parecía ser una idea un poco extraña, pero vamos, estoy muy contento de haber dado el paso. Pues fantástico, súper bien. ¿Cuál sería el éxito para ti? Pues no, también es una cosa abstracta para mí lo del éxito. Yo lo que intento es seguir pasándomelo bien, ¿no? Uh-huh. Casi todos los cambios que he hecho profesionales han sido para seguir pasándomelo bien, ¿no? Y la verdad es que ese es mi objetivo, pasármelo bien y que mis días sean divertidos y seguir aprendiendo, ¿no? Y eso, yo creo que si te diviertes, pues te diviertes con tu pareja en el trabajo y demás, es lo máximo que le puedes pedir al día, ¿no? Y divertirse, pues bueno, pues tiene un componente de sabérselo pasar bien, de que las cosas te salgan bien, de llegar al sitio donde quieres, ¿no? Tiene todo ese tipo de componentes, hacen que te lo pases bien, ¿no? Pero al final, eso es la clave, ¿no? El que llegar al día y que dices, bueno, hoy me lo he pasado bien, ¿no? Y sales del trabajo y te pones música y sales contento de cómo ha ido el día y demás. Eso no es todos los días, evidentemente, pero sí, en la media... Te le iba a preguntar. No, claro. Pero la media, si la media sale positivo, ¿no? Pues entonces estás en el lugar correcto y estás haciendo las cosas correctas. Más allá de pensar, bueno, no sé, pues ganar mucho dinero, o ser muy famoso, o yo qué sé, o poder crecer muchísimo, o no lo sé, es que no sé si ahí llegaré pasándomelo bien, ¿no? Entonces, está claro que todo eso aporta cosas, Uh-huh. pero tienes que pasártelo bien. Yo creo que es lo que he intentado siempre. Cada vez cuesta más, ¿no? Quizá con la edad y con las responsabilidades y demás, a veces te da la perspectiva de que quizá hay una parte que cuesta un poco más, ¿no? Es más fácil cuando eres Sí. más joven, quizá, por menos responsabilidades, pero manteniendo esa máxima yo creo que lo consigues. Sí, pues no sé, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que sí es súper importante divertirse y no buscar solo el resultado. Pues te diría que no tengo la sensación que sea más difícil con la experiencia, ¿sabes? Porque creo que hay cosas que también has vivido antes y dices, bueno, esto ya, o sea, cuando tú te has pasado el COVID, creo que ahora para asustarte y ponerte en un momento difícil tiene que ser algo muy potente porque ya te lo has vivido y sabes que puedes salir adelante, ¿sabes? Entonces creo que a veces, pues, no sé, lo tomamos un poco más con tranquilidad y diciendo, oye, ya lo hemos vivido, lo hemos superado, lo superaremos de nuevo, tranquilo, ¿no? Sí. Puede ser No, esa también una parte forma. sí, pero bueno, ahí la parte de la experiencia te quita esa parte de sorpresa, ¿no? Ya hay menos cosas te sorprenden, ¿no? Siempre pongo un ejemplo que siempre viajo y no planifico nada, ¿no? Porque siempre aprendí que las mejores cosas que me pasaban viajando era cuando no eran planificadas, ¿no? Y odio viajar sabiendo lo que voy a hacer todos los días y dónde voy a estar todos los días. Me parece como ya, pero si ya el día ya es suficientemente planificado como para irte de vacaciones y que también lo esté, ¿no? Entonces, bueno, pues o sea, mismo nos fuimos con mi pareja a Italia, a los Dolomitas, y salíamos un martes al mediodía con el coche y no sabíamos dónde íbamos a dormir, o sea, de ese palo, ¿no? O sea, nada, o sea, ya veremos dónde vamos y cómo iremos, sabemos dónde queremos llegar, alguna idea tienes, ¿no? Que es esto lo que queremos ver, pero no sé ni qué día. Y así es como intento mantener un poco la incertidumbre, ¿no? Porque me agobia un poco el saber qué va a pasar todos los días, eso le resta diversión al día, ¿no? Es verdad, es verdad. Seguramente, Esto viene lo otro, pues le da un poco sí. de vidilla al día, si no. Fantástico, pues a mí me has dado ganas de viajar con Winabox, ¿sabes? Y de hecho estaba pensando, mientras estamos hablando, decía, es que tengo que organizar el próximo offsite de equipos, que a mí me encanta organizarlo y planificarlo, porque creo que es un momento donde
donde lo pasamos súper bien juntos como equipo, trabajamos en remoto, entonces son los momentos donde lo hacemos para disfrutar, aunque trabajamos un poco, pero también para disfrutar. Y decía, quizás es una opción perfecta para el equipo, ¿sabes? De decir, oye, el sitio veremos a dónde vamos a acabar. No sé si tienes empresas que lo están usando como manera, pero Grupos puede, bastantes, así puede ser como divertido. país de empresas, no lo sé si nos lo han utilizado, porque claro, es difícil. Si ves un grupo no sabes cuál es la motivación principal, pero para grupos es, ya te digo, es fenomenal, porque hay grupos que todos los años hacen un viaje con nosotros, porque saben que es la manera de irse seguro de viaje, porque si no es una liada brutal Sí, decidir las cosas. Así que nada, te animo, seguro que os lo vais a sí. pasar muy bien. Bueno, Y bueno, haciendo apuestas de dónde os va a tocar, ya tenéis una previa asegurada y unas cervezas gratis para alguien para que no acierte seguros también una vez estéis en el destino, ¿no? total, total. Y si no, pues como me gusta también viajar, a veces viajamos con uno de los niños cada uno, ¿no? O sea, también creo que puede ser una opción muy buena. Entonces, yo tengo ganas de probar Winabox. Así que gracias, Jordi, por tu tiempo. Gracias por los aprendizajes que nos has dado. Cosas muy interesantes en los que nos ha contado. Enhorabuena por salir adelante después de lo que ha pasado con el COVID, porque creo que esto vale una medalla a todo el equipo de Winabox y por la trayectoria, porque además habéis ido creciendo muchísimo. O sea que enhorabuena. Muchas gracias, Noel. Un placer haber estado contigo y muy divertida la charla. Gracias, Jordi. Un abrazo.